Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega. Son las 9 de la noche, 1 minuto. Noche del lunes 28 de marzo del año 2022. Gracias por estar en sintonía de la Mega. Aquí está Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos en esta noche. Gracias a nuestros amigos que nos ven en Cartagena, en Barranquilla, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Bogotá, Cali, Villavicencio, Girardot, Ibagué, Armenia, Pereira y bueno, todos los rincones de Colombia. También un abrazo a los que nos ven a través de la aplicación La Mega Oficial. También en nuestro canal de YouTube, bienvenidos al canal La Mega, ahí también pueden oírlo. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, estas 3 horas donde el misterio es el protagonista, donde las historias de miedo se apropian de nuestro radio, de nuestros audífonos. Pendientes que esta semana tendremos unos invitados hablando de fantasmas. También llegará un bonus para aquellos que quieren averiguar si en su vida hay brujería, que es muchísima la gente que cree en esto y pide que por favor le digamos si en su vida hay brujería. Llegará ese bonus también esta semana. Tendremos un recorrido paranormal en busca de fantasmas también. Todo eso para esta semana para que estén ustedes programados. Bueno, muy bien por ese lado. Por eso la noche de hoy se la voy a dejar a ustedes para que nos compartan sus historias de miedo, para que tengan esa posibilidad de no estar sometidos a un tema puntual. Porque esta semana, cuando estemos hablando en el debate de fantasmas, pues obviamente las historias serán únicamente de fantasmas y opiniones de fantasmas. Tendremos un día con recorrido y todo, entonces por eso la noche hoy es perfecta para que ustedes cuenten la historia de lo que quieran del mundo del misterio. Ayer hablamos mucho de lo que sucede después de la muerte, ¿no? ¿Qué nos espera? Si un cielo, un infierno, un purgatorio, un sueño profundo. Pero por eso hoy su historia puede ser de lo que usted desee, desde que sea del mundo del misterio, brujería, fantasmas, duendes. Bueno, puede llamarnos esta noche al 601-288-4218 o 601-287-9731. Hasta ahora, 9 de la noche, 10 minutos. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Me resuelve el nombre, por favor? Bienvenido, cuéntenos su historia, amigo. Mira, lo que pasa es cuando la cuarentena, estábamos con la cuestión del coronavirus. Sí, en la cuarentena. Sí, una vez yo me acostaba, pues estábamos aquí, no todo el mundo, nadie puede. Amigo, se le está oyendo muy mal, lamentablemente. Pido el favor que de pronto nos correa su llamada a otro lugar porque se le oye muy mal. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con Natalie. Natalie, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y cuál es su historia? Bueno, pues por lo general, bueno, te voy a contar un poquito que mis papás, ellos nos criaron en el campo, Sí. En fincas. Toda la vida vivimos en fincas. Hasta que se separaron, pero en cada finca fuimos muy propensos a este tema de lo paranormal. Mi mamá siempre ha sido un fiel oyente de ustedes. Siempre. Y pues hoy les voy a contar una historia en particular que nos sucedió hace más o menos 10 años. Sí. Que fue que se separaron mis papás. Y en la última finca en la que vivimos, antes de que ellos se fueran a vivir allá, los patrones les comentaron pues que ahí en la quinta, a la que mi mamá le hacía aseo, tenían que tener que ser valiente porque pues esa quinta tenía un timbre que a veces se pegaban al timbre, pero que iban a abrir la puerta y que no había nadie. ¿En dónde estaba ubicada esa finca? ¿En qué ciudad o en qué pueblo? En Tabio, Cundinamarca. Ok, muy cerquita aquí a Bogotá. Y entonces, bueno, ya empezó a pasarle eso a mi mamá, y mi mamá por lo general no nos contaba porque nos asustaba, y nosotros salíamos a las 4:30 del colegio para llegar al pueblo a las 6 a estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Que un día llegaron los patrones. Sí. Y nos los presentaron. Y yo me acuerdo de la señora. Y ese día mi hermana mayor no estuvo ahí para conocerla. Bueno, entonces ya pasó eso y nos los presentaron, no sé qué. Un día mis hermanas me jugaron la bromita de tocarme el timbre y yo me asusté. Yo me fui para la casa llorando y le dije a mi mamá. Entonces un día mi hermana con otra hermana se fueron a ver la quinta. Ellas no la habían conocido todavía y era muy, muy bonita. Sí. Entonces, mi hermana Diana se puso por allá a chismosear y mi otra hermana salió, y a mi hermana se le hizo raro que mi hermana no entró más a la quinta.
y salió y la vio hablando con alguien. Y le dijo, Ivonne, ¿usted con quién habla? Y ella le dijo, pues mire, con la patrona. Luego ella no es la patrona. Y Diana le dijo, Ivonne, ¿con quién habla si es que ahí no hay nadie? Y se fueron para la casa y le contaron a mi mamá. Mi hermana Ivonne le dijo cómo era la muchacha, no sé qué, que muy bonita, que tenía un vestidito así como color crema y eso. Bueno, desde entonces mi hermana Ivonne, como que la muchacha se le presentaba en sueños, se le presentaba ahí al pie de la casa. ¿Cuántos años tenía su hermana Ivonne en ese momento? En ese momento Ivonne tenía como 16, 15 años. Ok. Y bueno, entonces ya recurrieron a un padre y le contaron a los patrones lo que estaba pasando. Entonces ellos le dijeron que sí, que efectivamente ahí en la finca habían matado a una muchacha. Y cuando le mostraron a mi hermana Ivonne una foto de la muchacha, Ivonne dijo, sí, ella es la que a mí me habla y que la muchacha la buscaba, o sea, como para que le ayudara y eso. Y mis papás pues tuvieron que recurrir a un padre y eso, y ya le empezaron a pagar misas y eso, y la muchacha, mi hermana Ivonne nos cuenta que un día en los sueños le dio las gracias y eso, y no la volvió a ver. Cuando su hermana la vio y hablaba con ella frente a frente, nunca se le pasó por la mente que era un fantasma, simplemente creía que era una persona común y corriente. Sí, como ella no había conocido a la patrona, ella creyó que era la patrona. Claro. Estaba hablando con la señora Janet. Y después se llevan la sorpresa que era un fantasma. Sí, señor, efectivamente. Y mi hermana ella ya vivía muy nerviosa, se levantaba llorando y decía que la muchacha le pedía ayuda. Y decía, y yo vi la foto de la muchacha y era una muchacha preciosa, preciosa. Y se colgó en el árbol el único árbol que había ahí en el antejardín de la quinta. Ella se ahorcó ahí. Ahora, usted después de contarme esta historia y parece de una película, ¿no? La típica película de terror, sí, donde la niña se ahorca y después empieza a asustar en la casa. Esto le sucede a su hermana. ¿Usted sí cree en esto? ¿Usted cree que su hermana sí realmente habló con un fantasma frente a frente? Sí, señor, la verdad, pues a eso no hay que tenerle pues fe, pero hay que tenerle respeto, porque pues en mi familia tenemos como esa mala racha de que somos muy propensos a eso por cosas que han hecho, lo voy a decir así muy claramente, la familia de mi papá. Ellos son muy, como te explico, hacen cosas que no se hacen, son muy amantes a la brujería. Ok. Entonces siempre hemos sido muy propensos a eso, siempre, y son yugos que no hemos podido cortar, y digamos, a mí me han pasado cosas, yo ya tengo hijos, y a mis hijos también les han pasado cosas, y así, a nosotros nos han pasado cosas de película, en serio que sí. Usted actualmente, que ha estado metida en este cuento paranormal, como dice usted, por la familia de su papá, ¿se cuida, se protege de alguna manera? Sí, señor. Mis hijos y yo estamos protegidos por una contra que nos hizo el doctor San Gregorio Hernández. Incluso yo aquella noche estuve llamando para contarles también la anécdota que tenía con él, pero pues no me entró la llamada. ¿Y qué protección le hicieron? ¿Cómo fue? Nosotros fuimos donde la señora por la que se comunica el doctor, y ella y alrededor de la cintura nos puso un lacito rojo y le hizo pues la oración, y nosotros le tenemos el altar al doctor, y cada vez que tenemos una petición le hacemos una carta y él viene y el alcohol nos queda blanco y nosotros nos echamos el alcohol y le seguimos haciendo la petición. A nosotros no se nos puede caer ese cordón. Si se nos cae hacia abajo, o sea, digamos a veces que cuando los niños se estiran se adelgazan un poquito, toca ir hasta donde ella y el doctor vuelve y como que reza el lacito rojo y nos lo vuelven a poner alrededor de la cintura. O sea, usted permanece con ese hilo rojo ahí amarrado a la cintura. Sí, mis hijos y yo manteníamos con ese hilo ahí amarrado a la cintura. Muy bien, qué historia la de esta mujer, la de Natalie hasta ahora. Muchas gracias. En el cartel paranormal 917. ¿Es posible tener ese enfrentamiento con un fantasma? Pilas, que esta semana un debate de fantasmas con diferentes invitados. Si esto es posible, es cuestión de la mente. ¿Qué sucede cuando esto pasa? ¿Realmente se nos muestran? ¿Hay personas dulces para esto? Son historias paranormales esta noche. Paul, vamos a las líneas con usted, atiéndame una llamada. La Mega, buenas noches.
Aló, la Mega. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con Arsenio. Arsenio, ¿cómo está? ¿Desde dónde nos llama? Actualmente estoy viviendo aquí en Bogotá. Bueno, ¿cuál es su historia? Pues era para comentar una vez, hace como un mes, aquí en el, no te imaginas el barrio de Acapulco, Bogotá, por Ciudad Bolívar, venía entrando mi cuñado aquí por las escaleras. Ujú. Y ya lo que ya estaba para subir, le jalaron la pata así, pero re duro, se la jalaron como queriéndolo sacar por las escaleras, así arrastrándolo, lo jalaron re duro, re duro. ¿Esto a qué horas pasó? ¿Cómo? ¿A qué hora pasó? Pasó como a las 2 de la mañana, que eran ser como las 2 de la mañana eran. Ujú. Y ellos venían de Suba, Sí. y que él llegó y sí, le jalaron la pata, pero re duro, así como queriéndoselo arrancar. Y bueno, y esta es una pequeña historia y otra historia. Pero, perdón, antes de terminar, ¿y ese lugar tiene fama de que asusten ahí muchísimo? Pues no, la verdad, hace como 2 meses nos cambiamos de apartamento, hace como 2 meses estamos viviendo aquí, pero pues la verdad pues no tenemos mucho conocimiento, no, pues no, la realidad no sé, pues yo tal vez pienso que porque sería que ellos venían de la calle y algún espíritu que les pegó atrás o qué sé yo. ¿O tiene algún conocimiento de algún acontecimiento cerca ahí donde viven? Sí, pues aquí por la cuadra, sí, para el tiempo de la pandemia se murieron como 2 personas. Ujú. Pues, no sé, tal vez sería por eso. Ok, ¿alguna otra historia tiene para compartirnos? Sí, y una vez cuando yo estaba prestando servicio como en el 2007, Ujú. yo estaba hablando con mi compañera, que ahora estamos viviendo juntos, fue como a las 3:30 de la mañana. ¿En dónde prestó servicio usted? Hablando en el departamento del Cauca. Ok, ¿en las fuerzas militares o en la FACA? ¿Cómo? ¿En fuerzas militares o FACA? No, reservista, yo soy reservista nomás. Bien. Y entonces yo estaba hablando por ella por teléfono como a las 3:30 de la mañana sería. Y qué te digo, y entonces cuando yo estaba hablando con ella, yo estaba parado como en un palo. Cuando yo escuché como el aleteo de un pájaro, pero re grande, y el pájaro llegó y pasó así, claro, y yo pues estaba parado y me quitó la cachucha así, o sea, me la quitó el viento que llevaba tan fuerte, me quitó la cachucha, y yo quedé paralizado, quedé frío en ese momento, y ya mi esposa pues ella me decía no, y yo pues no respondía porque yo estaba con nervios y sí, eso fue real, pero ¿qué te digo? Sí, esas son unas historias así que le pasan a ¿Piensa uno usted cuando- que en esa ocasión fue una bruja la que intentó hacerle algún tipo de daño, llevárselo? Pues tal vez yo creería que sí, porque pues, o sea, eso es como, sí, pasó de duro y sí, algo así, para mí era una bruja porque pues de todas maneras como así al lado de eso en un punto que le llaman Puente Ovejas, por allá en la Vía Cali. Sí. Y qué te digo, y pues sí, yo creo que pues, para mí eso era una bruja porque pues, de todas maneras por ahí nada más había. ¿Y conoce algún tipo de caso, algún compañero suyo conocido que haya tenido algún tipo de evento con algún ser de esos? No, pues la verdad que yo sepa, no, los muchachos no, nada, solamente a mí fue que me casaron, y varias veces, a mí una vez también, por allá estábamos, por allá en López de Micay también, eso es por allá por Buenaventura, eran como las 3:30 de la mañana también, y qué te digo, y se me aparecieron dos soldados, o sea, ellos eran, pues, cuentaban que ellos habían sido pues asesinados allá en esa base. Entonces, a mí una vez como cerca como yo estaba de turno como de 1:15 a 3:30 de la mañana, como a las 2:30, estaba yo pasando revista por ahí, por ahí mirando que todo estuviera en orden, cuando se me aparecieron los dos, eran un morocho alto y otro bajito. Y qué te digo, entonces yo hablé con ellos y todo eso, los saludamos normal, y yo le digo, bueno, mira, ahorita nos hablamos, pero nada más. Entonces yo el otro día le pregunté a mis compañeros que ellos habían estado hablando, y me dijeron que no, y entonces uno queda como con eso de yo, no, entonces yo hablé con alguien anoche, pero no sé con quién fue, y pues sí, son cosas que pasan por allá en el monte, entonces sí, son
muchas historias que me han pasado así. Bueno, nuestro amigo, muchas gracias. Historias que suceden en el monte, como dice la historia de los militares, las historias en la selva son de no creer. 9:23 minutos, hoy noche de historias de miedo. En esta semana un recorrido paranormal, debate de fantasmas. Ayer tuvimos opiniones de qué pasa después de la muerte. Pero hoy, ¿usted qué historia quiere compartir? ¿De qué tema quiere hablarnos? ¿Qué quiere? También, si usted no es creyente en nada, esto es buenísimo cuando nos llama y nos dice, mire, yo quiero hablar y explicar el por qué no existen los fantasmas y darle una explicación a la gente de qué es lo que ven y todo eso. También esas llamadas son bien interesantes. La Mega, buenas noches. Buenas noches, ¿Quién habla? Laura. Laura, gracias, bienvenida. ¿Cuál es su historia? Muchas gracias. Pues mira, imagínate que mis abuelitos hace mucho tiempo viven en el Alto del Vino Sí. y ahí ellos viven en una finca hace muchos años. Y pues ellos hay como un espíritu que molesta a las mujeres. ¿A usted la molesta, Porque- a usted la molestó ese espíritu? Pues la verdad que sí, o sea, yo muy poco voy allá por lo mismo. Allá es más que todo, digamos, con la visita, porque a mis tías y a mi abuela, que ya viven ahí de tiempo, no les pasa nada. Pero digamos, cuando uno va, uno siente que o sea, yo he sentido cuando lo privan a uno. Eso es la sensación más fea de este mundo, es que lo priven a uno. ¿Y cómo fue Porque uno siente- cómo fue eso? Cuénteme esa experiencia. Pues es que ahí, pues en la finca creen mucho que mis abuelos y eso, que en las brujas y todo eso. Ellos creen muchísimo en todo eso y dicen que antes era más pesado todo ese cuento que ahora. Que eso ahora ya es muy normal. Entonces uno siente que una acción en el cuerpo como inmovilidad y yo hablo, grito y todo y nadie me escucha, nadie nada. Entonces eso es lo que ellos llaman que lo priven a uno. ¿Y en ese momento de pronto usted ha visto a ese espíritu que dicen que atormentan esa casa? Pues yo no, pero mi hermana sí, ella una vez lo vio y uno amanece allá, o sea, uno siente entre todo eso y uno amanece con la ropa interior al revés, Al revés. con la ropa interior al revés. Y usted en la noche no siente absolutamente nada. No, mi hermana una vez me contó que ella sintió que eso, o sea, que se despertó así como llena de babas y eso, y tenía los pantalones desacomodados y la ropa interior al revés. ¿Alguien se ha visto al espíritu de la casa? Sí, señor. ¿Y cómo es, cómo lo describen? Como si fuera un hombre. Y una vez mi hermana que tuvo novio y lo llevó allá a la finca y no, él lo arrastró así. Dicen, cuentan porque no me consta, que lo arrastró de los pies y eso, y a él no le gustaba ir a quedarse allá por eso. Que porque lo privaban y que lo privaban. ¿Sigue pasando eso o ya hicieron algo en esa casa? Pues allá a la finca, el dueño de la finca llevó como un brujo, yo creo, de allá del llano, lo trajo desde el llano y fueron a la finca y donde el señor les decía que o sea, que cavaran con una pala, habían entierros, encontraron entierros allá en la finca. Bueno, muy bien, muchas gracias a nuestra amiga Laura por compartir su historia a esta hora. Son las 9:25 PM. Historias de miedo tenemos la noche de hoy. Historias de brujas, de fantasmas. Por ahora los fantasmas se van apoderando de esta noche. La Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. ¿Con quién hablo? Con Leonardo. Leo, gracias por llamarnos. Bienvenido. ¿Y qué quiere hablar esta noche en el Cartel Paranormal? Felicitarlo por el excelente programa. Muchas gracias. Tiene todas las noches. Muchas gracias, Leo. Bueno, cuéntenos, ¿qué quiere hablar? Pues yo presto servicio militar. Ah, y en este momento está prestando. Sí, señor, claro. ¿Y dónde le tocó? Estoy en la base de Cabrera. ¿Dónde queda? Perdón. Eso queda más allá de, pues a uno se mete por Boquerón, Pandi, y eso es Páramo. No. Ese es un pueblito que queda entre un hueco. El Cabrera es muy pequeño, ¿sí me entiende? Y entonces nosotros los profesionales tenemos que cuidar ahí una base. Entonces, eso es como una cosa seria. Ok. Bueno, mi historia es así. Cuente. Nosotros estábamos patrullando alrededor de Cabrera, pasando por San Fernando. Sí. Antes de llegar a prestar hace como 15 días.
Yo venía con mi curso y veníamos los dos caminando y veníamos hablando porque es que cuando uno pesa, yo voy de profesional, ya llevo 3 años, Sí. pero entonces él es guajiro, mi compañero curso, él es guajiro, ¿sí me entiende? Entonces, íbamos llegando ya a Cabrera cuando supuestamente arriba en la base hay se llama el Torear, eso es campo. Ya. Sí, eso por allá es solo campo, pero entonces allá dicen que allá hay una casa supuestamente al ahorcado, y yo me hacía referencia a la sardina que llamó, que les está diciendo a ustedes ¿Que se ahorcó una niña en una casa? Sí, allá le dicen la casa del ahorcado porque allá se ahorcó un soldado. Sí. Pero, y bueno, nosotros íbamos llegando allá antes de llegar a la base donde me encuentro ahorita. Y eso hace 15 días sucedió. Bueno, yo venía con mi curso con Torres, el Guajiro, y a él le gusta mucho eso de lo paranormal y todo, entonces yo me vengo hablando con él, yo le pongo cuidado. Entonces él nos dijo, como él más antiguo que yo, él lleva 7 años, y yo pues hasta ahora yo soy, sí, vamos detrás. Pero entonces él dijo que cuando él pasaba, y porque él ya se conocía todo, entonces yo era de primera fila, entonces me tocaba ir con él. Y él me contó que ellas asustaban. Yo no las creía, Dani, hasta que sí, ahí se apareció el soldado, pero entonces supuestamente él había hecho un pacto con una bruja ahí. Y ahí aparecían los dos espíritus. Es muy curioso porque ahí se apareció, antes de llegar ahí a la casa, se encontraba un caballo blanco y uno negro, y nosotros pensamos que eso era por ahí de los campesinos, ¿sí me entiende, Dani? Sí. Ahí íbamos y estábamos recién abastecidos porque ahí teníamos que recoger unos víveres que nos dejaban en la MPR. Bueno, ahí cargamos los equipos, todo, íbamos caminando con mi curso Torres, y él me dijo, huevón, no se me vaya a cagar porque ya asustan. Yo le dije, no, fresco, usted sabe que eso 3 de la mañana uno, porque cuando son turnos largos esos son bravos. Entonces llegó y me dijo que no le prestara mucho cuidado. Cuando nosotros íbamos subiendo, al lado estaba el caballo, pero un caballo bonito, sí, blanco, y el otro estaba el negro ahí. Y cuando ya nosotros íbamos descendiendo, íbamos caminando bien, llegamos allá y cambuchamos alrededor de la casa, pero ninguno entró, sí. Pero entonces ahí sí se encontraban, como en la pared se encontraron como varios símbolos, y él se ahorcó también igual en un árbol al lado de un cercal. Y cuando bajamos otra vez a traer más víveres, no estaba ni el caballo blanco ni el caballo negro. Entonces dicen que el man hizo un pacto ahí con una bruja, y que, bueno, eso es un cuento que supuestamente el man tuvo un romance ahí con una muchacha joven. Entonces el man se enloqueció y se colgó ahí. ¿Ustedes creen, y ahí en el ejército sus compañeros, ¿ustedes creen que por el hombre haberse ahorcado ahí asustan por eso, por la manera en que murió? ¿Cree usted que los fantasmas son esas personas que de pronto se quitan la vida? Sí, claro, porque es que eso quedan penando por cuando yo entré cuando yo entré una vez, yo sí vi, pero yo no vi al soldado, fue una muchacha, sino la vi fue de espaldas. A la muchacha ahí fue una silueta de la sombra, y yo pensé que era un curso mío que había pasado, y no, fue instantáneo, sí, pero yo no le mostré interés. Pero entonces a los demás sí decían que los asustaban bastante. Pues a mí yo alcancé a ver solamente la silueta, pero al Guajiro sí, él me dijo una vez que inclusivemente sí vio a la bruja ahí. Pero entonces ella estaba también lamentándose con era un espíritu lamentándose tal vez con el soldado, porque supuestamente dice la historia que la muchacha se enamoró de él y sabía brujería, y entonces el man hizo un pacto con ella, yo no sé. Oiga, si fue amor, y entonces yo creo que él se ahorcó. Y ahí en Cabrera, perdón, donde usted está prestando el servicio hablando de brujas, ¿se cree mucho en las brujas ahí en ese lugar? ¿Sus compañeros dicen que muchas brujas sienten brujas o no tanto? Sí, es que allá, es muy curioso porque la bruja que murió era joven. Yo creo que ella murió igual que el soldado, porque yo vi fue una muchacha joven con un cabello largo, pero entonces como con una ruana larga, así, negra, pero no le vi el rostro, solo vi el reflejo de ella. Entonces la mayoría son brujas jóvenes. Yo creo que eso es de la descendencia de las brujas ancianas, porque es que ellas sí se ven muchas casas viejas,
Uno pasa por las brochas y lo que ven son casas extrañas. El campo es bonito, pero entonces uno ve muchas cosas diferentes de la ciudad, o sea, casas muy extrañas Sí. y la gente pues lo mira a uno extraño. Cuando uno va patrullando, entonces pues uno pues ahí dicen que la mayoría son brujas y pitonizas. Entonces trabajan ahí, y como eso es frío y eso es eso es como un barrio de Bogotá prácticamente, eso es pequeñito y eso es entre montañas, pero es bacano, es bonito. Algún día tendrás que ir a conocer, Dani, se lo aconsejo, que se eche un vistazo por acá, lo verás. Bueno, Leo, muchas gracias desde Cabrera. Ahí está nuestro amigo llamándonos hasta ahora 9:33. Terminó el partido Nacional Santa Fe. Nacional le ganó 2-1 a Santa Fe en un muy buen partido. Felicitaciones a los hinchas de Nacional. Hasta ahora salen del estadio. Ahí del Atanasio Girardot. Bienvenidos a la Mega, bienvenidos al Cartel Paranormal. Estamos escuchando historias de miedo, historias de brujas, historias de fantasmas. Pueden poner el tema, debatir lo que quieran, explicarnos de algún tema que ustedes han investigado. Diga, mire, yo quisiera hablar de esto en esta noche. Preparados porque esta semana buscaremos fantasmas en vivo y en directo. También traeremos un debate y sus historias de fantasmas. Por ahora continuamos con más historias hasta ahora, Paul. ¿Aló, la Mega? Hola, muy buenas noches, la Mega. ¿Desde dónde nos llama y cómo es su nombre? Los llamo desde Madrid, Cundinamarca. Me reservo el nombre. Bueno, ¿cuál es su historia para hoy? Mire, pues mi historia es muy corta. Resulta y pasa que un día iba con un primo caminando. Eso era tipo 11 de la noche más o menos en el barrio donde yo vivo. Y una muchacha lo llamó por el nombre. Venía descalza y venía como llorando. Entonces yo le dije, ¿usted la conoce? Él me dijo, sí, yo la conozco, yo estoy con ella. Entonces ella nos dijo, es que mi esposo me quiere pegar. Y yo no sé qué es lo que le pasa. Entonces pues le dije, pues no, pues vamos a mirar qué pasó. Entonces nos fuimos acercando a él y él se echaba de para atrás por la calle donde ellos viven, corría de para atrás. Entonces nosotros le decíamos, venga hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Por qué le va a pegar a ella? Y ella tenía como un rosario en la mano. Entonces él le decía, suelte eso, suelte eso. Entonces ella le decía, no, yo no lo suelte porque usted me va a pegar, usted me va a pegar, ¿sí? Entonces yo me le acerqué a él y él se corría para atrás. Entonces yo le dije, venga hermano, pues, ¿qué le pasa? Venga, no le pegue, está tomado o algo así. Él me decía, no. Y entonces él me decía, a lo que se corría para atrás, él se corría más o menos al final de la calle y eso era oscuro. Y él se corrió tanto, y mi primo se quedó con la muchacha atrás y se corrió hacia lo oscuro y él me decía, es que ella me quiere llevar. Y yo le decía, pero ¿quién, hermano? Ahí no hay nadie. Dijo, mire, ella la mujer que está parada ahí. Y él me decía, ella tiene el cabello azul, mírela como es de bonita, mire esa muchacha que está ahí. Y le decía, hermano, pero es que no hay nadie, hermano, ahí no hay nadie. Y entonces mi primo pues llamó a la policía que estaba ahí al lado de un CAI, y ya cuando llegaron a requisar al man, el man como si nada, el man normal. Y pues eso fue lo que me pasó ese día. No sé qué le pasaría al mano, pues si le harían brujería, no sé, pero pues sí me asustó eso que me pasó. ¿Pensaría usted que la mujer que el señor decía que la iba a llevar era una bruja? Sí, pues supongo que sí, porque pues la muchacha nos dijo que pues digo, no, es que le están haciendo brujería y no sé qué es lo que le pasa. Y entonces que toda la noche le pegaba y que pues que si ella tenía el rosario en la mano no le pegaba y no se le acercaba. Sí. Pero que igual siempre le quería pegar y todo eso. Porque también podría ser un caso de alucinaciones que sufría el hombre, ¿no? Pues también, pero pues, porque cuando llegó la policía, él como si nada, la requise y como si nada. Pero entonces cuando, pues a mí me da miedo porque nos acercamos ya como al final de la calle y eso es oscuro. Y él me decía a mí, es que mírela ahí, ella tiene el cabello azul. Me acuerdo que me dijo, ella tiene el cabello azul, mírela, ella es muy bonita, decía, mírela ahí, ella me quiere llevar. Y decía el man, yo me quiero ir con ella, mire, es que yo decía, no, es que no hay nadie, hermano, no hay nadie. ¿Y volvió después de ese suceso a ver a su amiga, la que tenía el rosario? No, pues no era mi amiga, era la amiga de mi primo. Entonces pues ese día ya pues llegó la policía, entonces ya pues ahí lo registraron y pues hasta ahí supimos de eso porque igual yo pues ya me fui para la casa y no supe más. ¿Algún otro Pues caso hasta ahí, de la verdad, no. algún otro caso de brujería o relacionado a este tema que pase pues, en la zona donde usted vive? No, por ahí no. Pues una vez me contó mi primo, ahí en el pastillo, en el potrerito, es como al lado del que hay. Él me contó que estaba jugando micro y alguien pateó hacia el piso. Estaba jugando ahí en el potrero y patearon y levantaron y había un muñeco en una bolsa amarrado con agujas. Entonces él me dijo, yo le dije no, y pues dijo, no, pues eso es verdad y esas cosas pasan, toca que llegue y de pronto pues
rece y le pida a Dios por uno y ya. ¿Usted cree que los monstruos existen? ¿Que en algún lugar del mundo hay una extraña criatura escondida entre las sombras que repta y que puede hacernos daño? ¿Cree usted que, por ejemplo, en el lago Ness haya una especie de dinosaurio que flote allí, que se sumerja entre las honduras abisales de aquel lugar y aceche desde las sombras? Durante muchos tiempos se hablaba del Leviatán, de esas criaturas monstruosas creadas por el mismísimo Dios para atormentar a la humanidad. Hoy les voy a hablar de algo muy extraño, algo que se ha encontrado en las costas del Perú, en un desierto llamado el desierto de Ocucaje. No siendo más, prepárense para abrir la puerta del misterio. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio para volar con la mente y la imaginación a las noticias de lo paranormal aquí en el cartel de la Mega. Viajamos hasta Ocucaje. Imagine usted un desierto largo, donde hay colinas sinuosas y un montón de piedras en donde no crece ni un pasto. Un lugar en donde no hay vida, más allá de pequeños insectos y bacterias. Los seres humanos que se han enfrentado a ese desierto han tenido que sacar sus alimentos desde lugares distantes, desde las riberas de los ríos, y por eso es una zona en donde se conservan muy bien los fósiles. Hace apenas unas semanas, un equipo muy importante de arqueólogos de la Universidad Mayor de San Carlos de Lima, Perú, estaba allí dando unas vueltas, caminando, investigando, haciendo su trabajo, cuando un campesino se les acercó, cuando un grupo de personas les dijo: hemos encontrado algo que parece muy raro, hemos encontrado algo que nunca habíamos visto, algo que desafía toda lógica, algo que nos parece grotesco. Hay la cabeza de un monstruo, la cabeza de un dragón. Fueron caminando hasta ese lugar, se dieron cuenta que efectivamente había algo irregular en la tierra, una anomalía que suponía que había todavía algo más profundo allí, algo secreto, algo tal vez maldito y maligno. Empezaron a desempolvar la superficie. De repente se dieron cuenta que estaban frente a un rostro. Lo que estaban viendo era una cara deforme, purulenta, como si hubiera tenido al frente de usted un gran caimán, esas lagartijas gigantes, a veces que uno se encuentra en los pueblos, pero gigante, gigante. Imagínese un animal que tenía la cabeza del tamaño de un carro. Imagínese el tamaño de ese animal. Y entonces empezaron a verlo y parecía deforme, contrahecho, como si estuviera lleno de tumores de piedra porque estaba fosilizado, una bestia inmunda. Para algunos, uno de los peores depredadores de la historia. Los científicos quedaron asombrados. Era un cráneo entero, completamente fosilizado. Es como si cojan ustedes a alguien, no sé, alguien que ustedes conozcan, un criminal, una rata de esas que ustedes ven por ahí en un barrio, y lo fosilizan y le queda así, la jeta completamente hecha de piedra, inmunda. Así se veía esta bestia entre el desierto. Sacaron ese cráneo, los científicos lo limpiaron con brochas, y hoy en día, hace apenas un par de días, señores, se los tengo que contar, y por eso estoy aquí, para contarles esas noticias que tienen que ver con la ciencia, pero esa ciencia que a veces nos deja a todos expectantes, porque se trata nada más y nada menos de la cabeza de un verdadero monstruo marino, un verdadero dragón. Lo más interesante es que muchos dicen que ese monstruo vivió hace 36 millones de años. Hace 36 millones de años, cuando no habían humanos, estas criaturas flotaban entre los océanos y eran capaces de un solo mordisco de partir a cualquier animal en dos. Si lo viéramos hoy en día, nos daría tanto miedo que tal vez nos orinaríamos y huiríamos. Imagínese usted en el mar y sale una bestia con el rostro completamente rayado, con el rostro lleno de tumefacciones que lo miran a usted a los ojos y se lo quieren tragar con dientes del tamaño de un puñal. Como si a usted pudiera en algún momento alguien darle un montón de laminazos, como si lo agarraran con 8 patecabras y le rompieran todas las vísceras. Esos dientes afilados han sido estudiados por un importante arqueólogo de Perú, Basilo Salas Gismondi. Basilo es uno de los más importantes científicos peruanos.
Tiene el cráneo, o llevaron el cráneo a un museo y lo exhibieron hace poco. Es un basilosauro, el antecedente de nuestras ballenas modernas. En la actualidad la mayoría de las ballenas, si acaso, pescan o comen plancton. Las ballenas, los cetáceos, no son agresivos, incluso son animales que para muchos son tiernos e inteligentes. Sin embargo, tienen antecedentes y antepasados que podrían ser realmente aterradores. Si usted quiere ver el cráneo de ese basilosaurio, de esa bestia antidiluviana, de esa criatura que nos recuerda a los monstruos del cine y de la televisión, que fueron reales, señores, que estuvieron ahí y que devoraron y mataron a otros animales durante millones de años, solo tiene que hacer una cosa. Entro ya mismo en mi Twitter, que se llama @cruzescribiente. Esteban Cruz Niño. Así me consigue a mí en Twitter. Esteban Cruz Niño. Si a usted no le gusta Twitter, ya mismo entre a Instagram. Ahí me gusta como Esteban Cruz Niño. Y ven ese cráneo, que es increíble, que está totalmente fosilizado, que es una prueba de nuestro pasado, porque antes de que los humanos pisáramos la Tierra, era un lugar en el que habitaban monstruos. Vea ese cráneo en @cruzescribiente en mi Instagram. Y bueno, señores, si les gustan estas historias, en Colombia también se habla de monstruos. Se cree que hay un monstruo de la laguna de Tota, le llaman el Diablo Ballena. Eso está en un libro que usted tiene que tener. Se llama Expedientes X Colombia. Hay un libro que, si a usted le gusta lo paranormal, tiene todos los casos de ovnis y demás que existen en este país, en nuestra tierra, en Colombia. Al lado de su casa han aparecido extrañas criaturas. El libro se llama Expedientes X Colombia. Si a usted le gusta lo paranormal, lo tiene que tener. Vaya ya mismo a una librería y pida Expedientes X Colombia. Gracias a don Daniel Tres Palacios por dejarme estar aquí en el cartel de la Mega con ustedes, que los quiero mucho. Y nos vemos mañana con las noticias del misterio. Brujas, fantasmas, duendes, vampiros, maldiciones. ¿Qué nos quiere contar pendientes de esta semana y recorrido paranormal? Hay bonus de brujería, hay debate de fantasmas y mucho más. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Marco, de la ciudad de Cartagena. Marco, muchas gracias. Un abrazo a la gente en Cartagena. ¿Cuál es su historia? A ver, hermano, mira, muchos tiempos, para 1967, cuando yo era un niño, para una cuestión de un incidente, bueno, un avistamiento de un ovni. Nosotros te hablo de nosotros porque era mi hermano más otros dos amigos, que nosotros nos íbamos para el corregimiento de Yatí, a un sitio que se llamaba Las Pavas. Ellos se iban a cazar gallinas salvajes en esa época. Sí. Y me llevaban a mí, que era un niño. Resulta y acontece que nos llevamos para un claro de un sitio de una ciénaga donde nos podíamos bañar y esas cosas. Y resulta y pasa que ahí, en mi inocencia de niño, yo tuve ese avistamiento tal cual como lo describe Amparo Grisales, ¿verdad? Entonces, ese día yo me acuerdo que se acercó especie de una nave, sí, muy silente, y la criatura que yo vi efectivamente era de color gris oscuro, con los ojos claros o grandes, y la nave tenía un color que cambiaba. ¿Usted ha visto el agua cuando le cae la gasolina y se riega y se expande y cambia de color? Sí, señor, sí, señor. Así, la nave, el metal supuesto, cambiaba así de colores. Cuando yo le dije a mi hermano y a los que estaban alrededor mío, le señalé el objeto volador, desapareció inmediatamente. Y yo quedé, y mira lo que vi, un avión, no hay nada, me dijeron ellos. Y yo me quedé con esa idea hasta ahora grande, que escucho a Amparo Grisales, tal cual, como así lo narra Amparo Grisales. Sí. Yo lo vi nítido, que no, o sea... El avistamiento de Amparo Grisales fue en La Calera, ¿no? En La Calera, sí, pero yo lo vi acá en Magangué, que se han visto, han habido muchos avistamientos también en ese sector, a orilla del río Magdalena. ¿Por qué cree usted que tuvo usted, no sé si la fortuna o el terror, ya cada uno saca su conclusión, de ver esta nave y ver a este ser? ¿Por qué cree usted que se le presentó? A ver, tal vez ellos captan
nosotros somos personas que tenemos percepciones, ¿no? Tenemos cuestiones dentro de nosotros que nosotros no descubrimos aún, somos subdesarrollados, digamos así, que todavía no llegamos a ese desarrollo mental psíquico que tienen otras personas, afortunados, y que tienen comunicaciones con estos seres. Entonces tal vez ellos estaban buscando ese tipo de seres. Bueno, a raíz de esas cosas, digo yo, en mi experiencia ahora que de niño para grande, yo quedé con una percepción. Yo cuando voy viajando, o voy caminando, o llego a una parte, a mí me cae una somnolencia. Sí. Y efectivamente yo empiezo a tener visiones. Mira, te voy a comentar algo que me sucedió a mí, una experiencia muy grande. Cuénteme. ¿Usted se acuerda de un avión de Continental que se estrelló en María la Baja, aquí cerca de Cartagena? Sí. En los 90. Bueno, yo soñaba que veía gente que caía despedazada del cielo, caía y veía esa cantidad de gente que caía. Y yo siempre tenía ese avistamiento en mis sueños, desde niño hasta grande, y tenía esos avistamientos. Después de esa experiencia, obviamente, empecé a mirar visiones y esas cosas de esa caída. Yo soy camarógrafo de televisión profesional y en esa época yo trabajaba para un noticiero. Ok. Y nos tocó cubrir esa situación. Efectivamente, me tocó el traslado de los muertos hacia acá a Cartagena en el Bernardo Caraballo, el gimnasio deportivo, y ahí era la morgue improvisada y me tocó ver esa cantidad de muertos que llegaban desde niños, mujeres, ancianos, etcétera, toda la gente que viajaba ahí que murió. Me tocó verla. La cuestión más evidente que yo veía era que siempre yo veía una niña de color de espíritu azul que me saludaba y efectivamente ahí esa niña fue la que se salvó. Que fue la única, ¿no? Que fue la única, sí señor. Sí. Y eso a mí me sucedió y yo lo veía y esa cuestión... Yo se lo comentaba a la gente. Perdón, yo recuerdo esa historia, esa no fue la historia que también fue muy triste, que la niña relatan que inclusive llegó gente a robar y le quitaron una medallita o algo, ella estando viva, ¿cierto? Sí, señor, y eso lo denunciaron y efectivamente le tuvieron que devolver la cadenita. Imagínese, la única sobreviviente y en vez de ayudarla, primero la robaron, ¿no? Yo me acuerdo de la noticia. Sí, yo toda esa nota, yo me acuerdo en esa época. Esa es la experiencia que yo he tenido. Gracias por haberme contactado con usted, que mucho tiempo tenía rato de tratar y lo logré. Oiga, Marco, pero espéreme, no me cuelgue. Usted me dice que es profesional en cámara, ¿no? Sí, señor. Pues qué bueno tenerlo, porque sí le tengo una preguntita. ¿Qué opina usted, ya que usted es experto en las cámaras y en video, de esos videos que a veces se ven de fantasmas que captan las cámaras? ¿Usted sí cree que las cámaras captan estos seres? ¿Usted cree que estos videos son montaje? Ya que usted es camarógrafo profesional, ¿qué opina usted de los videos de situaciones paranormales, esos que muestran que a veces se mueven las sillas solas o que se ve efectivamente una mancha pasar? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, mira, yo creo en esas cosas y es posible que sí. Uh-huh. Tú sabes que las cámaras tienen un sistema de obturación rápida, más rápida que los ojos de nosotros. Sí. Y es posible de que el sistema, la técnica capten cosas que nosotros no vemos físicamente, que a pesar de que las podemos tener al lado, nosotros no logramos tenerlas, pero posiblemente las podemos percibir. Ellas la captan. Pues sí, yo sí creo que sí, técnicamente viendo las cosas sí. ¿Y usted alguna vez ha captado algo en video, ya que tantos años con una cámara en la mano, o nada? No, todavía no he visto cosas así, pero a veces pienso que son montajes porque son cosas muy trucos. Usted sabe que ahora mismo la técnica audiovisual y tecnológica da para eso. Entonces no creo que... así que... Pero es muy raro. Tiene que ser la persona muy meticulosa y tiene que estar en el sitio, en el momento exacto y en la hora exacta para sentir esas cosas. Marco, desde Cartagena, me encantó hablar con usted. Muchas gracias hasta ahora. Hoy es lunes, es 28 de marzo del año 2022 y aquí estamos avanzando, acompañándonos mutuamente. Un abrazo a ustedes. Si de pronto viaja hasta ahora por las carreteras del país, está en casa, pensativo y acompañándose de las historias de los oyentes del Cartel Paranormal. Muchas gracias a usted por su sintonía. Un abrazo a usted, amigo guarda de seguridad, que también de pronto ahí
está ya hasta ahora ahí encerradito, en su portería, en su caseta, como le toque, y se acompaña de nosotros y nosotros de usted. Seguimos con las historias y agendándonos para esta semana para recorridos paranormales, bonus de brujería, debate de fantasmas y mucho más. Por ahora, historias. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches, la Mega. Sí, gracias. ¿Con quién hablo? Hola, con Jonathan Ibarra, Jonathan Q, ¿de dónde llama? de aquí de Cúcuta. Cúcuta. Un abrazo a la gente en Cúcuta. Jonathan, ¿qué le pasó relacionado a lo paranormal? No, pues yo quería contar una historia que me pasó. ¿Qué le sucedió? Yo soy guardia de seguridad, ¿Y qué pero pasó? pues me han pasado muchas cosas, pero quería contar una en especial. ¿Cuál? Lo que pasa es que una vez yo estaba por allá con mi mamá, estaba yo pequeño, más o menos de 12, 13 años. Y pues yo estaba donde una prima y mi mamá se la veía jugando siempre. Iba solamente donde la prima a jugar parqués y eso, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, pues yo de tanto decirles que dejaran eso, que tal, que entonces ella les dio miedo y se acostaron a dormir una noche. O sea, y dejaron todo prendido. Entonces yo llegué y me puse bravo porque imagínense, me tocó que yo ir a apagar la luz. Entonces yo apagué la luz cuando se siente en la puerta como que perros y todo eso y arrastran cadenas, ¿no? Sí. Y pues la verdad yo pensé que era un hermano que se había quedado en la casa de nosotros y que se había venido a molestarse. Y cuando yo empiezo a discutir supuestamente con mi hermano, y cuando empezó como alaridos, como chillidos, o sea, era como una vaina una voz como de otro mundo, ¿sí me entiende? Como un grito así como con alarido y todo, y quejido, y entonces yo le decía, ya deje las bobadas, yo lo llamaba a mi hermano por el nombre, entonces yo cuando hablaba esa vaina se callaba, ¿sí? Sí. Y cuando yo seguía hablando, se callaba, y cuando yo dejaba de hablar, empezaba a larir y así, y los perros se lo comían la vaina esa que había ahí. Entonces yo me puse bravo, yo le dije que a ese marica, yo le dije así, ese marica me hace arrechar y me va a parar y le voy a dar el duro, ¿no? Yo pues bravo ya porque esa vaina ahí pues no era nada cómodo. Entonces yo me fui a parar y yo que voy a bajar el pie cuando algo me toca así el pie, o sea, me agarró el pie como, y yo pues al intentar pararme yo puse la mano, ¿no? Para hacerme fuerza, apoyarme, y había un primito ahí, yo lo agarré. Entonces no sé, yo creo que fue por el primo, como él es un niño, Sí. pues él es inocente y todo, y entonces gracias a que yo lo toqué a él no me arrastró a mí, ¿sí me entiendes? Porque al otro día yo me paré rapidito y me vi el pie y tenía morados así donde me tocó, ¿sí? Y el pie pues, y yo ahí en la noche no tenía el pie así como adormecido, como se me encalambró, mejor dicho, y yo me acosté con eso así. Sí. El otro día me paré yo con incógnita, yo me quité y una vez me miré, tenía morado el pie. Y yo sentí así como si fueran huesos, o sea, como si fueran huesos. Y ahí pasó eso y se arrancó y se fue el espíritu, eso, ¿sí me entiendes? Y yo no volví a sentir nada así. Entonces la otra cosa que me pasó, ¿Qué le pasó? yo estaba en el ejército, ¿no? Entonces un día yo estaba en la hamaca acostado y estaba el día acababa de prestar guardia y entré y me acosté a dormir. Y estaba recostado en la hamaca y entonces empezó como a llover y yo me recosté con el fusil así metido entre las piernas en la hamaca y estaba yo pendiente, ¿no? Estaba yo pendiente ahí esperando. Cuando yo sentí que como que alguien entró ahí debajo de la cintela y yo tenía la hamaca tendida y se sentó en una sillita táctica. Uno tiene una sillita que la abre y la cierra. Yo sentí que alguien se sentó ahí al lado y pues yo sentí ahí la presencia y entonces yo dije, ¿será que el compañero ahí? Pero entonces yo escuché que alguien se movió por un lado, entonces yo me fui a levantar. Cuando yo me fui a levantar, algo se me botó encima y no me dejaba levantar, ¿sí me entiendes? Sí. Yo sentía esa presión ahí, yo a moverme y no podía. Entonces yo me acordé del Salmo 91, porque yo me lo aprendí, entonces yo empecé a decirlo. Y yo que lo estaba diciendo iba a la mitad y se me quitó la vaina esa que estaba ahí.
Entonces yo me paré, me asomé y yo no vi a nadie. Y volví, me recosté. Y yo me recuesto y volvió y se me montó esa vaina encima, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue empezar otra vez a leer el Salmo 91 y lo terminé el Salmo 91 completico y se fue la vaina esa, ¿no? Y ahí sí yo pude, y me paré, yo me salí, ahí sí me pude mover y me paré, me salí, y fui y le dije al compañero, le estaba prestando guardia ahí cerca. Yo le dije, venga, ¿usted estaba sentado acá? No, él dijo que no. Y yo dije, marica, algo tenía yo encima, yo no sé, no podía respirar, o sea, me sentía ahogado y tal. Y yo le dije, y el man se asustó, y entonces el man antes se vino y ahí sí prestó cerca, ¿sí me entiende? A la cintela mía. Y yo dije, uy, quieto. Eso es como un espíritu ahí que me subió, ¿sí? Yo siempre he sido como frágil para eso, ¿sí? Y una vez, pues, cuando yo estaba más pequeño, mi hermano decía que él veía un niño pequeñito. Sí. Que se le acercaba ahí al pie de la cama, ¿sí? Y mi hermano decía, mírelo ahí. Y yo como era pequeño, pues yo me bajaba de la cama y caminaba hasta donde él decía que estaba el niño. Decía, ahí está al lado suyo, me decía. Y yo, uno pensaba, entre pequeño, pues uno pensaba, ¿a dónde? Y yo buscándolo. Entonces él decía, mírelo, se me vino y se me montó, y él pega de una vez el alegrío, mi hermano, porque pues el muñequito, el enanito ese, se le iba a ir a poner él a agarrarlo, y él pues al ver que se le iba a subir, pues él pegaba el grito. Entonces mi papá estaba todavía con vida, él salió corriendo, y cuando él que sale corriendo y sale algo así por debajo de la puerta, ¿no? O sea, por debajo de la puerta de la casa. Y entonces mi hermano lo atormentaban siempre, y entonces mi papá para estar más cerca y pendiente hizo un hueco en la pared, porque como las piezas eran divididas, hizo una otra puertica aquí y selló la otra del otro lado, y la hizo así para que colindaran las dos, ¿sí? Sí, para unirlas. Sí, para unirlas, porque pues él siempre era con lo mismo, y entonces pues yo sentía nervios, sí, o sea, pero yo no veía nada, o sea, al yo no ver nada, pues normal, sí, no, lo único que sentía era el miedo, porque él me infundía el miedo a mí, ¿no? Porque yo estaba pequeño. Y entonces pues mi hermano siempre decía que ahí lo veía, que tal, y entonces desde ese tiempo mi mamá nos hizo leer el Salmo 91 y nos lo hizo aprender, ¿sí? Y ahorita uno de grande, pues lo que me pasó y eso, pues me sirvió el Salmo 91, porque después me atacó esa vaina a mí, ¿sí? Y le sirvió para protegerse hoy en día. El Salmo 91, muy bien, lo usa de protección. Gracias a nuestro amigo Jonathan, guarda de seguridad, historias también cuando estaba en el ejército. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Caterine de Manizales. Hola, Dani. Buenas, ahí le presento a Paul Urrego, nuestro nuevo productor, y aquí mi nuevo compañero. Bueno, mucho gusto, bienvenido. Gracias, cuéntanos tu historia. Bueno, les cuento que yo vivía pues en un apartamento. Entonces, como les parece que una vez llegué, bueno, y comí, me acosté a dormir, pero pues, o sea, yo sé que yo no estaba dormida, y sentí que alguien se me subía encima, pero yo no veía, pues, o sea, quién estaba encima de mí. Simplemente sentía, pues, que hacía movimientos y que me hablaba, pues, súper raro. ¿Y qué movimiento sentía? O sea, haga de cuenta como cuando uno estaba teniendo una relación sexual. Uh-huh. Pero, o sea, yo miraba y no veía, pues, nadie encima de mí. Sí. Y escuchaba unos sonidos muy extraños, o sea, como si hablaran otra lengua. Entonces yo gritaba, o sea, yo trataba como de gritar, pero no, o sea, no era capaz. Sí. Bueno, eso se quedó así, y al otro día, no, pues muchachos, yo estaba súper agotada, súper cansada, era un cansancio horrible. O sea, prácticamente ese día no fui capaz de ir a trabajar ni nada. O sea, fue como si se alimentara como de mi energía sexual, ¿cómo es que se llama eso? Sí, como si le quitara la energía durante la noche, se alimentara. Sí, pero, o sea, súper extraño, pues a mí nunca me había pasado. De hecho, no, yo ahora duermo boca abajo. Pero venga, yo ahí me meto una preguntita, sin tomarlo a chiste ni a nada. Claro. ¿Fue placentero o fue aterrador? No fue aterrador.
fue horrible. Fue aterrador, sí, porque hay experiencias de personas que disfrutan, como otras que se sienten como si estén siendo abusadas, ¿no? Y de eso hay una, como siempre hemos dicho acá, nadie sabe realmente quiénes hacen esto, ¿no? Como alguna vez Si Sí, son, es si son verdad. fantasmas, demonios, los famosos íncubos, súcubos, vampiros energéticos, extraterrestres, bueno, no hay una verdad, brujas, pero sí hay muchas historias de, pongámoslo en un título más genérico, así pulpo, sexo con fantasmas. Sí. Que el fantasma, ¿quién es? No sabemos. No sé si se acuerda, Sí, Daniel, o sea, hace, súper extraño. hace un tiempo nos llamó un oyente a contarnos que al comienzo le sucedía este caso y que era en cualquier momento del día Sí. y que lo disfrutaba al comienzo. Y después pero ya se volvió aterrador. Exacto, porque ya era forzado. Exactamente. ¿Y ustedes de esa ocasión se repitió esto? ¿Hizo alguna No. protección o qué? No, por ejemplo, mi papá me dijo que pues que le dijera que se fuera pues de la casa. ¿Hacía algún tipo de oración Sí. para tratar de controlar? Sí, señor. Y bueno, pues no volvió a suceder, pero sí fue pues fue horrible. Porque, o sea, yo no veía, o sea, quién estaba ahí, pero sí, o sea, sí lo sentía y lo escuchaba. Lo escuchaba, o sea, como la voz de un humano. Sí, y de hecho, pues, o sea, como que, o sea, me sujetó las manos. Entonces, no, yo no era capaz Y de pararme de ahí. Una preguntita, perdón, Paul. ¿No pudo haber sido una pesadilla? Si solo No, pues sucedió yo una no vez, ¿no? creería. Pues es que muchas No. veces el problema es que las pesadillas precisamente son pesadillas porque son tan reales, pues que uno se asusta. Y en muchas ocasiones son sugestionadas por alguna conversación, Exacto. algún video, algún Entonces, comentario Entonces que mucha tuvo en el gente día. dice, no, yo lo vi, yo estaba despierto en mi habitación, pero queda la duda si fue una pesadilla dentro de la misma habitación de uno. ¿Usted cómo confirmó que esto realmente sucedió y no fue parte del sueño? Pues Dani, pues o sea, yo no sé, pero o sea, yo recuerdo pues que yo me acosté y ya, pues o sea, yo digo que yo no estaba dormida. Pues de hecho soy una persona que se demora mucho para dormirse. Bueno, pues muy bien, amiguita, pues muchas gracias. Esa historia de sexo con fantasmas son de no creer. Claro, hay gente que dice, no, estos son estos seres X, estos seres Y, pero no sabemos. Hasta pueden ser extraterrestres. Imagínense ustedes que los extraterrestres tuvieran una tecnología de volverse invisibles y venir a este planeta y tener sexo. Que puede hacer que la tenga, ¿no? Y Porque se ocultan muy bien. obvio, todo puede ser posible en ese tema de extraterrestres, pero bueno, a mucha gente le pasa eso. Por eso pregunto, hay gente que al principio, como algunas, como Paul recordaba, puede ser placentero, que usted esté en medio de la noche y diga, oiga, estoy sintiendo como si alguien estuviera acá y qué rico fue todo, pero después se torna agresivo el fantasma o algo así, como puede ser bastante aterrador. Claro. Historias hasta ahora, Paul, vamos con otra historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Con Cristian Camilo desde Roldanillo Valle. Amigo, le pido un favor, le baja su radio y me escucha por el teléfono. Muchas gracias. Ya, listo. Listo. ¿Cuál es su historia para esta noche? Bueno, esta historia es algo un poco extraña, ¿cierto? Sí. Ocurrió en una vereda que es aquí en Roldanillo. Es una vereda que se llama La Tulia. Es un corregimiento de Roldanillo. Y resulta que acá hablan mucho sobre un espíritu, el que nosotros comúnmente conocemos como la Llorona, Sí. ¿cierto? Es el espíritu que se conoce por acá o se conoce como en todas las culturas. Que es la mujer que se rumora que ahogó a sus hijos y los vive buscando eternamente. Exactamente. Esa es la famosa, pues a nivel nacional, ¿no? Pero pues en este caso por acá es muy común. Resulta que subimos nosotros con un par de amigos, íbamos tranquilos, de noche sí, eran tipo 9 de la noche, íbamos a subir a una fiesta de una amiga que pues, cierto, era para allá, para La Tulia, íbamos en las motos. Resulta que uno de los muchachos dijo, ve, mira esa pelada y recojámosla. Seguramente va para allá o para algún lado, para La Tulia, a esta hora de la noche. No era medianoche, eran las 9 de la noche aproximadamente. Paramos y la chica se sentó. O sea, se sentó digámoslo, en un barranco, ahí como una piedra, bueno, en algo se sentó, Sí. pero pues
por acá, digámoslo así, hay como nieblina, sí me entiendes, es un pueblo que acoge mucha nieblina, y a esa hora pues no era muy buena la visión, pero pues sí se definía la figura de la mujer, más sin embargo no se le podía ver bien el rostro. Entonces el compañero le dice bueno, ¿la llevamos o qué? Así, la muchacha se agacha y comienza a llorar. Sí. Comienza a salirle, pues a llorar, y se veía que sus manos se humedecían. Entonces el otro dice, pero no, nosotros no sentimos ni miedo, ni escalofríos, nada. Sí. Incluso el amigo bromea con ella, le dice que no, pero no llore, que no le vamos a hacer nada, simplemente estamos ofreciendo vamos una ayuda. A llevarla. Sí, vamos a llevarla. Cómicamente dice, como entre lágrimas, pero como que él, al haberle dicho él eso, dice como que no, pero pues no se escuchaba como con llanto ni nada, sino que dijo como un no entre risa y llanto. Sí. Se alcanzó a escuchar. En ese momento las luces de las motos dan como un parpadeo, y comienza a sentirse un frío, pero que no era el normal del frío que ya llevamos subiendo para allá, porque es un frío, pues cierto, de neblina, pero sí se sentía siempre un frío que era, como dice, pues de tumba, por decirlo así, cuando usted está en un cementerio o algo así. Eso era un frío impresionante. Entonces, y las luces de las motos como que trataban de irse, pero volvían, entonces comenzamos a acelerar las motos, pues para que no se fueran a apagar las luces. Se levanta la mujer, se levanta la chica y grita durísimo, un grito que absorto, pues nos aturdió, y nosotros, Dios mío, ¿qué pasó? Ahí sí sentimos miedo. En ese momento, cuando se fueron las luces de las motos, sí. Y nosotros, incluso se fueron las luces y se apagaron las motos. No, pues fue el miedo más impresionante. Comenzamos a bolearle patas a las motos, y lo único que hicimos fue devolvernos, y comenzar las motos, devolvernos porque estábamos subiendo, porque es una vereda subiendo, comenzamos a retroceder, y se escuchaba, y comenzamos a andar las motos así de para abajo, oscuro, con miedo, las motos apagadas, pero pues obviamente la moto rueda, ¿cierto? Sí. Así se apagada, rueda. Claro. Y nosotros hacia abajo, cuesta abajo, y se escuchaban los gritos y los llantos más cerca, y nosotros íbamos siempre cierto, no podíamos ver muy bien, no podíamos ver nada casi prácticamente, pero del miedo uno, pues dicen que uno del miedo cabe por donde sea y no siente eso. Y se escuchaban los gritos, se escuchaban como el llanto más y más cerca. Llegamos a una parte donde había una lámpara, pues como una luz ya cerca a Roldanillo, donde vivimos nosotros, y desapareció totalmente. Ya no sentimos los gritos, ya no sentimos nada, hasta ese punto desapareció. Una pregunta de dos que le voy a hacer. La primera, ¿anteriormente había escuchado usted algún tipo de comentario que en ese punto de la vía aparecía este ser? Sí, de hecho son muchísimos, no es solo uno, son muchos de conductores. Yo tengo algunos conocidos conductores y algunos conocidos, pues, personas que trabajan, ahí arriba en la Tulia, precisamente hay una de maderas, como que recogen maderas, sacan maderas, y los camioneros bajan, cierto, tienen turnos de 24 horas, pues, trabajan día y noche. Sí. Y se escuchan muchos, no creía, la verdad, no creía, lo escuchaba de manera como de, vos estabas, pues, de la psicosis que uno dice cuando va bajando por cierto punto, porque no es un punto en específico, sino le dicen incluso ese tramo que es, póngale, bajando 5 minutos, subiendo 10, porque es siempre pendiente, le dicen el tramo de la Llorona. Sí. Siempre le dicen así. Entonces, incluso, pues, ese tramo es el de las historias de siempre prácticamente. Los camioneros, los choferes dicen que cuando bajan muy tarde se les suben al carro. Y la historia de ella es que fue una muchacha, pues eso que hace muchos años, de una muchacha que en una pelea, en una disputa, creo que, lo que contaron fue que como con el marido, fue que se prendieron como a machete, y entonces como que él la mató y
y nunca encontraron pues a la muchacha, simplemente como que se escuchó, en ese tiempo que se escuchó pues que es cierto, los gritos, los alaridos, que desapareció la muchacha, desapareció él, y los niños no murieron ni nada, sino que cuentan que pues los niños obviamente quedaron en la casa, los recogió la policía, bueno, pero pues esa es como la historia de ese punto, del famoso tramo de La Llorona. ¿No ha pensado de pronto una explicación un poco más lógica al tema? Por ejemplo, que esta persona sea una persona mal de la cabeza, que habite en esa zona. O sea, un vivo. Exacto. Y que tenga, y que gracias a este mito de La Llorona se aproveche de eso y quiera mantener a las personas que se acercan a esa zona alejadas. Bueno, te voy a comentar algo. O sea, yo hago parte de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿cierto? Sí. Soy creyente. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Ese tipo de cosas, según la iglesia de nosotros, o sea, ese tipo de cosas no se asocian como a una persona como tal, ¿sí me entiendes? O sea, como que es una persona que murió ahí, sino que para nosotros, o sea, en las creencias de la iglesia, digamos, es que son los espíritus que digamos en ese momento por tanta violencia, y que el espíritu que habitó en o sea que digamos que cuando hay una violencia, cuando se asesina a una persona, sí, o sea, hay espíritus de muerte, hay espíritus de inmundicia, hay espíritus de, ¿sí me entiende? Sí. Son espíritus que cuando esa persona, o sea, esos espíritus quedan en esas partes donde ahí quedan vagando. Sí, lo que pregunta Paul es más o menos, listos, para ustedes esa es la creencia, pero no puede ser una persona viva que le esté gustando molestar con esto para asustarlos. Si hubiera sido una persona viva, no hubiéramos sentido en ese momento ese frío diferente al que estábamos subiendo. Era un frío, o sea, se comenzó a sentir el frío, y nosotros, o sea, para haber sido una mujer, o sea, una persona que haya hecho una broma, y a la velocidad que nosotros comenzamos a bajar, o sea, porque bajamos aproximadamente 10 minutos bajando en las motos rápido, o sea, literalmente rápido, o sea, no nos hubiera alcanzado corriendo para seguir los gritos hasta donde los escuchamos. Bueno, hay una explicación muy válida, sí, porque eso podría pasar, Paul, o sea, alguien que le guste, que viva ahí aledaña a una carretera, por ejemplo, y sean unos jóvenes, unos niños, meter sustos. Imagínese usted una carretera bien oscura, 3 de la mañana, disfrazar a una amiguita suya, a la hermanita, algo con un vestido blanco y que atraviese la carretera corriendo, claro, puede causar un accidente. Y una explicación para el tema de las motos que se apaguen puede ser el mismo nerviosismo de las personas. Es que uno le llega, nuestro amigo habla del clima, pero uno llega a ver eso, no sé, yo que ahora me la paso viajando mucho en la madrugada, yo viajo por una carretera muy oscura, los que conocen la vía Villa de Leyva, por ejemplo, lo que ya es el tramo, no mentiras, casi toda la carretera es muy oscura realmente, pero sobre todo cuando uno ya desvía pasando Puente Boyacá como hacia la vía Samacá, que eso es oscurísimo, unas curvas angostísimo. Que hay hasta abismo, ¿no? Bosque, sí, abismo, bosque al lado. Y claro, me gusta el tema paranormal, yo se puedo pensar y digo, ¿qué tal una niña vestido blanco a la orilla de la carretera diciéndome como adiós? No, eso... No sé cómo reaccione, o tirando el carro al abismo, o va a sentir de pronto ese frío que el hombre describe. Sí. Claro, y yo paso de largo y voy a decir, era un fantasma porque sentí frío. Claro. Pero de pronto, ¿qué tal que sea una broma? Pero debido a la broma, pues uno le cambia el clima, le cambia todo. Entonces, no solamente el clima puede cambiar porque sea un espíritu del más allá, sino uno mismo hace que el clima cambie y su cuerpo cambie. Exacto. Por la reacción. Pongo un ejemplo, usted puede estar aquí acalorado en este momento todo y no sé, y recibe una llamada de, oiga, su mamá, su papá, su hijo, su amigo, imagínese que acá tuvo un accidente, va para el hospital. Creo que la temperatura de su cuerpo inmediatamente cambia, claro, su actitud cambia, el mood todo. Cambia, entonces usted dice, le da un escalofrío, un nerviosismo, se le baja la presión, la tensión, por la gente desmaya por una mala noticia. Entonces yo creo que lo mismo cuando se tienen estas experiencias, que puede ser alguien molestando con esto, todo puede cambiar. Y que hay una predisposición de las personas ante el tema. Claro. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, ¿con quién hablo? Con Valentina. Valentina, bienvenida. ¿Y qué le sucedió a usted? Bueno, en este caso son 2 historias. Una es más familiar, la otra sí es personal. Sí. Entonces, pues,
vamos con la familia. Ok. Bueno, eso fue como más o menos en el 2016, en una reunión familiar que hubo por los 15 de una prima. Sí. En la cual yo no pude ir porque tuve un accidente, bueno, me caí y me fracturé el tabique. Entonces yo no pude ir, me dejaron cuidando a mis sobrinos en la casa y ellos se fueron para la fiesta. Ellos, pues como mi familia, ¿no? Mis hermanos, mis papás, y yo me quedé con mis sobrinos. Aproximadamente éramos como 4 niños en la casa, como de 12 a 13 años aproximadamente. Sí. Y pues los adultos se fueron para la fiesta, ¿no? En la fiesta sucede que hay un momento en el que llega un tipo como a alterar el orden, por decirlo así, preguntando por uno de mis tíos. Entonces él decía como que necesitaba hablar con mi tío, pero él estaba como en estado de alicoramiento. Entonces, pues claro, salió mi papá, le dijo que pues que estábamos en una reunión familiar, que respetara, que luego cuando pues tuviera tiempo pues lo buscara y pues iba a encontrarlo. Y él le decía que no, y que no, y que no, y que él necesitaba ver a mi tío en ese momento. Entonces ahí salieron las hijas de mi tío y una de mis tías, pero entonces ellas apenas vieron el tipo, se alteraron así muchísimo y empezaron a rezar como Arcángel San Miguel, protégenos, cúbrenos con tu sangre, la. Pues claro, al ver eso, pues digamos que todos como que se alteraron así, como que qué les pasaba así, porque pues era un tipo normal. Sí. En cuestión, se supone que al tipo lo veían diferente dependiendo como la persona que lo viera. Entonces habían personas que lo veían, digamos, como el demonio, por decirlo así, en sangre viva, así, horrible. Había personas que lo veían como un indigente, vestido como si fuera un indigente, totalmente desechable, por decirlo así. Y estaban otras personas como mi papá que lo veían como un tipo normal, bien vestido, bañado, sí, olía normal, etcétera. El caso está en que mi papá se los lleva y le dice a él como pues que no, que mi tío no va a salir en ese momento porque pues él está en la reunión y pues que la gente pues tiene miedo. Entonces mi papá le dice que como que lo mejor es que él se retire de la fiesta porque vea cómo tiene la gente alterada y eso. En ese momento pues sacan como las cámaras, mi hermana me cuenta que sacan como las cámaras a tomar fotos y eso, y absolutamente todas las cámaras se dañaron. O sea, no servían las cámaras, en ese tiempo eran las cámaras digitales, o sea, las pequeñitas. Sí. Y no servían las cámaras, los celulares se apagaron, o sea, nada, no funcionó nada para tomar fotos. El caso está en que mi papi se lo lleva y le dice como que se vaya, que yo no sé qué. Entonces él le dice como, mire, me presenta aquí ante su iglesia, mi nombre es Esteban, le dice el apellido, ahorita no le recuerdo muy bien. Y mi papá le dice como que pues todo bien. Mi papá me cuenta que está la iglesia y al lado de la iglesia donde ellos estaban hay un caño que pues es muy difícil pasar y después del caño hay un potrero grandísimo. Entonces que mi papá le dice pues que todo bien, que se vaya de ahí, que eviten problemas y eso, que no quiere llamar a la policía y eso. Y él le dice como bueno, dígale a su hermano que yo lo voy a buscar. Y el tipo se va. En lo que el tipo pues sale para allá, pues mi papá como que gira la mirada para ver cómo estaba el resto de la familia y cuando gira el tipo ya no está. Entonces mi papá se baja como de ahí a ver el caño y eso, y pues el tipo ya no estaba por ningún lado, no se veía caminando en el potrero, no se veía en el caño, en ningún lado. Entonces, ¿de dónde viene la historia? Mi familia, o bueno, mis tíos, se criaron en Tocaima. Okay. Allá en Tocaima se supone que este tipo Esteban era un indigente que tenía muchos problemas con mi tío, también porque pues mi tío como que siempre lo quitaba del andén y eso porque tenían una tienda. Sí. El caso está en que una vez como que hay un altercado y mi tío lo empuja y el tipo se cae y se desnuca con el andén. Entonces dicen que desde ahí el tipo viene buscando a mi tío como para la venganza, ¿sí? Entonces ese día se supone que todo el mundo lo veía así diferente. Mientras eso pasaba al otro lado, en mi casa, que era donde yo me había quedado, pues más o menos a la misma hora, sí, los perros empiezan a aullar terrible, las paredes empiezan a vibrar, como cuando tú pones una música en un bafle que está medio dañado, que empieza como a temblar así la pared, empezó a sonar así, obviamente sin ninguna fiesta al lado, los perros empezaron a aullar, yo tenía gatos en ese momento, las gatas se bajaron al piso y empezaron a caminar como locas, o sea, fue algo así como que estaba pasando contemporáneo en los dos lugares, pero pues totalmente diferente.
Esa es la historia. es la familiar. ¿Y la individual suya cuál es? Bueno, la individual es que desde pequeña bueno, digamos que he tenido como, no sé si es un don o una maldición, de tener sueños con las personas, digamos que, o bueno, con acontecimientos que van a pasar que no son tan positivos, ¿sí? Entonces, digamos, si yo me soñaba algo, regularmente se moría una persona o algo así. Entonces, siempre como que en esa parte de los sueños me había pasado eso. Resulta que una vez en un sueño, yo iba en Transmilenio, por decirlo así, y se me acercó un tipo, sí, pero eso era un sueño, ¿no? Ya. Se me acercó un tipo, el tipo era pues aparentemente o físicamente muy lindo, y él me empezó a hablar. Entonces yo en el sueño como de forma coqueta le respondo, le digo mi nombre, y él me dice que bueno, que qué hago. Empezamos a entablar como una conversación, y en algún momento él me dice que él me puede dar lo que yo quiera que él me dé. Sí. Entonces, pues yo le respondo así como con tono burlesco que según él yo qué estoy buscando, qué quiero. Y él me empieza a decir cosas que dentro de mí, pues, digamos, nadie sabe, ¿sí me entiendes? O sea, cosas como que tú tienes dentro de ti que son muy tuyas. Y él empezó a decirme esas cosas. Entonces yo quedé ahí como, okay. En ese momento yo le digo que él cómo lo va a hacer, y él me dice como no. Tú solamente tienes que firmarme este papel y ya, desde mañana yo empiezo a cumplirte todo lo que tú quieras. En ese momento yo como que tomo el esfero que él me está dando, y recuerdo que era un esfero que pesaba muchísimo, y digamos que lo pongo en la hoja, y en ese momento yo me despierto así, jugadísima en sudor, me despierto así gritando, llegan mis papás como que, okay, ¿qué pasó? Yo les cuento, y después del tiempo, como que te digo yo, 2-3 meses después del tiempo que pasó ese sueño, yo vi el mismo tipo en Transmilenio. Una vez que iba con mi papá para una cita médica, Sí. y yo, claro, cuando lo vi, yo dije como, papi, míralo, él es el del sueño, que yo no sé qué, y pues ya cuando él giró a ver, el tipo ya no estaba, pero sí logré verlo luego del tiempo. Entonces mi hermana, que es cristiana, me dijo que era tentaciones del diablo, que él quería como mi alma y cosas así. Entonces sí fue como algo fuerte. O sea, que usted pues, para cree mí, personalmente. que soñó y después vio en vida al diablo. Pues en teoría sí, o sea, yo siento que fue como una tentación a vender mi alma. Bueno, muy bien, muchas gracias por la historia familiar y por la historia individual del diablo. El cartel paranormal estará ahí. Paul, otra historia. La amiga, buenas noches. Hola, Ricas. Con Paul. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre y desde dónde nos llama? El nombre me lo reservo. Estoy en este momento en la ciudad de Bucaramanga. Ok, ¿cuál es su historia para esta noche? Yo tengo dos historias. Yo soy comerciante actualmente, pero también me dedico al sector de los camiones, como camionero. Resulta que nosotros con mi pareja, mi esposa, venimos de 2 relaciones anteriores. Ella tenía su pareja, yo tenía pues mi esposa anterior, mi ex esposa, pero estamos sufriendo actualmente de un ataque espiritual, ya luchando con eso hace 1 año y medio. ¿Por qué dice que ataque espiritual? Las parejas que teníamos, digámosle así, se juntaron o se conocieron para hacer un mal que nos ha tenido pues bastante inquietos ya hace larguito tiempo. Resulta que dicha persona fue donde un brujo en la ciudad de Barranquilla, y esta persona el brujo se contactó con nosotros. No sé cómo, con qué intención o por qué, pero esa persona llegó a uno de los establecimientos que yo tenía y me dijo, mira, te voy a hacer un comentario, no sé si usted crea en esto, pero te voy a mostrar una serie de fotografías. Nos mostró fotografías de mi esposa, del negocio que teníamos, el negocio que tenía yo pues en ese tiempo, fotos mías, ropa interior muy personal, objetos personales. Y esta persona le había pagado a ese brujo unos velones negros que supuestamente los prenden de cabeza o de abajo hacia arriba, pues para destrucción del hogar, para acabar totalmente lo que sean los negocios, o haya una separación y nosotros volvamos a las anteriores parejas, ¿verdad? Sí. Entonces, dicho brujo
se desapareció, solamente nos hizo el comentario para que nosotros tuviéramos una protección, nos brindó como una oportunidad para liberarnos de eso. No prestamos mucha atención y nos separamos un tiempo, volvimos otra vez a recuperar el hogar con mi actual esposa, y ya las cosas cambiaron pues de color. Resulta que actualmente nosotros nos acostamos a dormir y sentimos de que alguien en la habitación se acuesta en la mitad de nosotros. Sí. O sea, entramos como en una parálisis, pero ya no es uno solo, ya somos los dos. Uh-huh. Y así podemos pasar 2-3 horas sin tener ningún tipo de movimiento, sentimos lo mismo, podemos soñar lo mismo o presentir lo que está pasando en el momento. Sí. Y eso nos ha tenido pues en una situación bastante difícil, porque ya llegamos a percibir el tipo de mujer que está con nosotros. Y hace 4 días aquí en la ciudad de Bucaramanga se me acercó una abuelita que pues nosotros repartimos mercancías en unos camiones de Bucaramanga hacia el Casanare, y esa persona me dijo: oye, tienes un angelito. Y un angelito, ¿cómo así? Me dijo: sí, tú tienes un abuelito que te está cuidando todo el tiempo, pero tienes una aura muy pesada. No comprendemos a qué se refería. Hoy me la volví a encontrar que fui a hacer un cargue, y esta persona me dijo: mira, tienes un ángel, pero tienes dos difuntos, tienes 2 espíritus que les han implantado. No conozco a su esposa, pero usted tiene dos entes. Dice ella que han ido a un cementerio para poder poner un entierro a nombre de nosotros. ¿Para qué? Para que nos hagan daño, para que yo me accidente, y pues ha sido una situación sorprendente, digámoslo así, porque no hemos buscado ayuda de nadie. Eso le iba a preguntar, al conocer ustedes de pronto los factores y la raíz de todo lo que les está sucediendo, ¿no han buscado alguna ayuda, bien sea a través de un brujo o a través de un sacerdote o en lo que crean, para poder solucionar este impasse que están pasando? Mira, hay un padre en Barranquilla, en la vía de Puerto Colombia, que es el padre Holman. Nosotros nos acercamos donde él, le contamos la historia. Yo sufría unos ataques pues espirituales bastante fuertes, y él nos hizo una liberación. Sí. La liberación consistía en aplicar un giro, un aceite en la frente, pero ese aceite pasó de estar en la frente hacia el pecho, hacia el estómago. No sé de pronto cómo lo llamen otras personas, hablar como en lenguas. Pude ver cómo mi esposa tenía como temblor en el cuerpo, pero empezó a hablar como en un lenguaje muy diferente al que estaba acostumbrado, o nunca visto, o nunca escuchado. Me sacaron del recinto donde estábamos, que es el Señor de los Milagros allá en Barranquilla. Me dice el padre que lo que nos ha atacado es bastante fuerte. Dijo que si había un entierro muy fuerte, pues para que los dos nos separemos y volvamos con las anteriores parejas, ¿sí? Pero entre esa revelación me dijo: resulta que tiene la mamá de la muchacha, de mi esposa, es quien está apoyando con el exnovio de mi esposa en un brujo, ¿sí? O sea, la mamá de mi esposa está con las parejas de mi esposa, y está donde un brujo pues atacando para que nosotros acabemos nuestra relación. Y como el muchacho le ayuda a la mamá, pues ella lo que está es por el nivel económico, ¿sí? Sí. Entonces estamos en esa lucha. Ha sido bastante difícil, porque ya la mamá es la que está apoyando pues la vaina de brujería, pues toda esa situación. Nos vinimos de la ciudad de Barranquilla, llegamos a Bucaramanga, todo se tranquilizó, se normalizó, pero ya hace unos 15 días ya se ha surgido algo diferente, porque ya sentimos algo en la casa, ya se siente que estás acompañado, pero no es que solamente lo sientas, lo puedes ver la figura o la sombra de la persona. Ha podido materializarse, digámoslo así. Yo puedo ver una mujer y mi esposa puede ver un hombre. Uh-huh. Un hombre, pero lo podemos ver por lo menos ayer estábamos haciendo algunas cosas en la finca, y pudo sentir el señor allá. Yo pude sentir la señora al lado de nosotros.
Entonces ha sido como inquieto, ha sido tormentoso, ha sido bastante difícil. El hogar no se destruye, estamos súper bien. Nosotros tratamos de luchar ante esa situación con oración, nos aferramos mucho a la palabra, pero cosas difíciles sí se sienten muchas cosas extrañas en la casa. Por lo menos en mi caso, que yo estoy viajando bastante de Bucaramanga al Casanare a Los Llanos o a Yopal, sientes la energía cuando tú paras a dormir porque te trasnochas, te orillas y sientes algo en la cabina, o sientes algo que le da alrededor o camina alrededor de los camiones y nadie puede dormir. Yo soy el conductor, tengo un ayudante, nos toca levantarnos e irnos donde estemos. No, lo único que no sintamos nada es estar de pronto en un hotel, que está uno bastante acompañado, pero al estar solo se manifiesta algo, siempre tenemos esa situación y ha sido bastante difícil. Y pues bueno, esta señora hace 4 días y pues nos estuvo comentando ciertas cosas sin buscarla, porque no hemos buscado ese tipo de ayuda. Es una señora ya de bastante edad, de estos pueblitos por acá por Río Negro, en Santander, y bueno, tenemos esa situación bastante difícil en este momento. Aquí estamos, acompañándolos en esta noche. Muy bien, bueno, hemos tenido historias, ¿no? De brujas, fantasmas. La Llorona también fue protagonista esta noche. Y ya entramos en esta recta final, donde también viajaremos a un lugar paranormal en cualquier momento. Tendremos la película recomendada de la noche y las historias de ustedes. Historias que nos cuentan a través de nuestras líneas 601-288-4218 y 601-287-9731. Aquí seguimos acompañando a los Polo Rego y yo, Dani Tres Palacios, el Tripas, para hablar con ustedes. No importa si la historia es increíble, que usted dice, nadie me cree lo que sucedió, que va a llamar yo allá a contar que se me pareció una bruja, se me pareció un extraterrestre. Pues esto sería, de eso se trata este espacio. Yo siempre digo, esto es una comunidad de loquitos que nos encanta este tema y su historia no será juzgada, sino al contrario. Cuestionamos a qué horas fue esto, cómo era el fantasma, qué sucedió, qué pasó. Quiero enviarle hasta ahora un abrazo, Pulpillo, a una persona muy especial en Villa de Leyva, a Mariana, que se reporta oyéndome por la APP. Qué bonito nombre, así se llama mi hija, Mariana. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, vea pues, Pulpillo. Un abrazo para las dos Marianitas entonces en el cartel paranormal. Seguimos adelante, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Johan Rojas. ¿Quién, perdón? Johan Rojas. Johan Rojas. Gracias, Johan. ¿Tal vez está en un altavoz? Está en Bluetooth, ya sé. Porfa, si logra ahí de pronto desactivarlo para oírlo mejor. ¿Ya me escuchas mejor? Perfecto, Johan, bienvenido. Ahora sí, ¿cuál es su historia? Sí, tengo 2 historias, una personal y una que me contó un colega. Yo soy Uber. Una personal fue en la casa. Yo vivo en Ciudad del Campo, que es saliendo de Juanchito. Sí. Entonces, a nosotros nos entregaron la casa cuando la cuadra todavía estaba deshabitada. La fila, o sea, fuimos las primeras personas. Y la fila de enfrente no la habían hecho todavía. O sea, éramos las últimas casas, pero de ahí en adelante era lote baldío. Sí. Que iban a construir más. Entonces, pues, habían vigilantes y toda la cosa. Entonces, nosotros escuchábamos, pues, historias con los vigilantes, que se aparecía el duende, que esto, que lo otro, que las brujas, que había muchas brujas allá. Hacía mucha brujería porque pues hay un cañaduzal. Sí. Y en una de las ocasiones alcanzamos a ver un supuesto niño, un bebé, no era un bebé como un niño, pero muy pequeño, y lloraba demasiado, pero demasiado, ya lloraba, pero estaba ahí, pues. Entonces cada vez que nos acercábamos se alejaba. Entonces era como que lloraba y nos acercábamos para ver y se alejaba, y ya pues nos dio miedo y nos devolvimos. Y pues, bueno, eso quedó ahí. Resulta, acontece que mi hermano siempre ha tenido como eso con las brujas, que lo persiguen. Entonces, nosotros estábamos dormíamos en habitaciones separadas. Y mi hermano dice que está escuchando cosas muy extrañas en el techo, que escucha que
que caen y la ventana. Entonces él me dice que me pase a dormir con él y yo me paso a dormir con él. Y resulta que yo estaba durmiendo y me levanté asustado, como con una presencia rara, así asustado, y no me podía mover, solo podía mover los ojos. Entonces yo estaba boca arriba. Entonces volteé a mirar a mano izquierda, que estaba la puerta, diagonal. Entonces vi como una sombra negra, pero y una sensación súper fea y no me podía mover. Y la sombra de una se le tiró a mi hermano, o sea, salió corriendo y se le tiró a mi hermano. Y hasta ahí me acuerdo, como si me hubiese dormido de nuevo. Ya que usted habla de las brujas y que siguen, que su hermano es como dulce para estos seres, ¿qué ha hablado usted con su hermano acerca de las brujas? Para ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué es una bruja? Pues, para nosotros es una persona, en el momento que escuchábamos las historias y todo, era pues una persona que hacía brujería y pues tenía, como quien dice, poderes paranormales para hacer tipo de cosas como cuando dicen que se convierten en pájaros, en eso, que de hecho eso lo sentíamos mucho, que caía el techo, pero era muy duro el estruendo, como si cayese una persona, un animal, un perro grande. Pero es una mujer común y corriente y a través de rituales, pactos, ¿aprende a hacer esto o nacen ya como con estos dones o son demonios y no son seres humanos, llamémoslo así? Según pues lo que yo creo es que son personas que practican brujería y pues llegan a tener este tipo de poderes, como le llama uno, de cosas paranormales con los tipos de rituales, lo que tú dices, llegan a tener como cierto poder más allá de lo que uno tiene, pues. Bueno, muy bien. Bueno, pues las historias, las brujas, muchas veces, como él arrancaba contando esa historia, ¿no? De oír llantos, lamentos, que a veces no sabemos si están cerca, son lejanos, más no vemos y nos aterrorizan y nos terminamos yendo, ¿no? Gente que cuenta esto en las casas, por ejemplo, que oyen a un niño llorar y realmente no se sabe dónde viene el llanto. Y lo buscan y es como si estuviera entre las paredes y al final se va uno sin poder ver el fantasma o algo, pero sí oírlo. A veces, ¿no? Y eso sucedía con La Llorona, ya que ahorita hablan de La Llorona, se cree que esto tampoco pues está probado, que si uno lo oye cerca es porque está lejos y si se lo oye lejos es porque está cerca y bueno, en fin. Y ese tema de las brujas es también como una cosa bastante dentro de todo su mitología y su leyenda apasionante, ¿no? Porque hay que mirar quiénes son realmente estos seres. Sí, algunos creen que son demonios, otros creen que son mujeres común y corriente y que en el transcurso de la vida aprenden y adquieren esos poderes con pactos demoníacos o rituales o qué sé yo. Otros creen que no son ni demonios ni se aprende, sino se nace como un ser humano, pero con ciertas habilidades de poder ser bruja. Como si fuesen seres especiales. Exacto, como un don, como el que nace viendo fantasmas, como el que nace viendo el futuro, como el que nace, no sé. Y entonces hay unos que dicen, la bruja nace y se cree que es de familia. De generacional. Es hereditario. Entonces la señora dice, yo soy bruja, seguramente mi hija nacerá con los dones y la sacará en cuenta y empieza a practicar. A mí hoy en día, aún en el 2022, y no quiere decir que con esto no les crea a ustedes, se me hace increíble e imposible a este momento que un ser humano se pueda transformar en animal. Como el hombre lobo, la bruja, que dicen que es una mujer que transforma en ave. No es por decir que no crean las historias, ustedes lo han visto, es la verdad de ustedes. Pero a mí se me hace de no creer pulpo eso. O sea, ojalá algún día pudiera verlo, no sé si ella me dio un infarto, pero sería increíble ver a un ser humano transformarse en animal. Hay que pensar también en todas lo que podemos nosotros llegar a desarrollar, ¿no? Porque mentalmente no tenemos ni siquiera el 20% desarrollado y dicen que si logramos superar ese 20% podemos llegar a hacer cosas realmente increíbles. Exacto. Entonces es de no creer. Respeto las historias y creo que cuando los militares dicen, vi a la mujer cómo se transformaba en pájaro, en ave. Recuerdo la historia que me contó un hombre hace poquito, un hombre logística que me decía, mire, en Tumaco tal vez era, vi a una anciana
y cómo a la luz de la luna se empezó a transformar en un ave enorme, en una mujer más hermosa, en algo grande. Y yo digo, eso es de no creer. Pero ahora bien, yo no tengo la verdad para decirles mentirosos, pero digo, es de no creer que una persona pueda transformarse en animal, sea el don que tenga, el ritual que haya hecho, el pacto que haya hecho con el ser que haya hecho, es de no creer. También es de pensar, Daniel, que el desarrollo mental, cerebral, puede terminar en ese tipo de leyendas, que las personas que son de pronto menos desarrolladas digan, hombre, vi una bruja. No dicen, vi un ser superior, no, vi una bruja. Y puede hacer que esas personas aprendan a desarrollar su cerebro para llegar a ese nivel. Muy bien, sí, eso es fascinante ese tema. Bueno, las brujas, los fantasmas, sigan compartiendo sus historias. La Mega, buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Con quién hablo? Desde la ciudad de Manizales. Desde la ciudad de Manizales, soy Mauricio. Mauro, bienvenido. ¿Qué nos va a compartir esta noche? Mano, pues, a mí me han pasado dos cosas extrañas. Y a mi hija de 4 años, ¿cómo le digo de pronto lo que le sucedió? De pronto, ¿cómo le explico a ella? Ya le voy a explicar. Estando en el ejército, en Zarzal Valle, sí, hay un puesto que queda, que se ven ya las tumbas de ahí el pueblo, ¿cierto? Ok. En ese puesto me tocó en un turno de 12 de la noche a 3 de la mañana. Yo llegué con un perro y a las 12:05 ese perro salió con un alma que ya el diablo como se dice. A las 12:20 me cogieron la culata del fusil y me la jalaron durísimo. Y volteé a mirar y absolutamente nadie. El compañero mío está por allá a 300 metros. Y estando en mi casa, en el tiempo, cuando rumbeaba y bebía mucho, entré a la casa, me acosté. Resulta de que en el cuarto, hacia la ventana, quedaba, o sea, la calle, daba la luz de la calle. Sí. Ahí se colocaba una cortina negra. Se colocaba una cortina oscura para que no entrara la luz de la calle. Me acosté y como a los 5 minutos volteé a mirar hacia esa ventana y una sombra como levantando un brazo, como tomándose un trago. Sí. Y pues resulta que hace por ahí 10 días mi hija llegó pues del colegio, del jardín. Me dijo, papá, te voy a contar algo. Y yo, ¿qué pasó? ¿Cómo te parece que un compañerito se cayó? Se aporrió la nariz, le salió sangre. ¿Y cómo te parece que a mí llegaron y me tocaron la espalda? Y miré, y no había nadie. No había ningún niño ni ninguna niña detrás de mí. Y le dije a la profe y me dijo, no, detrás de ti no había nadie. ¿Y qué respuesta le puedo yo dar a ella? Mire que cuando le sucede esto a los niños, y una vez alguien me hablaba de esto y estoy de acuerdo con el consejo, y cuando a usted le pase esto con su hijo o le pase a alguien con los niños chiquitos, no sé si sean mentiras piadosas, pero es tratar de no asustarlos, ¿no? Porque yo les contaba una historia y se la resumo rápido. Me acuerdo de un amigo de mi papá, una finca muy linda pero muy antigua. Estaba con la nieta, también con una chiquitina. Y él estaba en su habitación y llegó la niña a la habitación del hijo y le dijo, abuelo, te necesitan 2 curas. Él sabía que en su casa a veces pasaban cosas raras y él dijo, 2 curas. ¿En dónde están? Y le dijo, allá, en la sala. Él, claro, él sabía que no había nadie adentro. Y él le dice a la niña, ya voy. Y él va con la niña y la niña le dice, allá están los curas. Claro, no había nadie. Y él dijo, bueno, déjanos aquí que vamos a hablar un momentico, vete a jugar. Entonces es una mentira, pero para no atemorizarla a ella, ¿no? En el sentido de no decirle, aquí no hay nadie, que estás viendo tú, no te imagines cosas, porque, no sé, a esa edad los seres humanos muy susceptibles a un trauma, a entrar sí, en es más, Daniel, yo le evadí de pronto el tema de ella y le pregunté por el amiguito que cómo seguía, evadiéndole de pronto el comentario que ella me hizo. Exacto. Entonces, yo, pues la verdad, lo único que yo me imaginé fue evadirle en esos momentos el tema. Y eso es bueno, exacto, evadirlo o seguirle el juego en el sentido de no asustarla, ¿no? Muchos niños dicen, aquí estoy jugando con mi amiguito. Y el papá no ve a nadie. Miércoles, entonces uno dice ahí como evadirle el tema, como
lo bien usted decía, o déjalo ahí, ven a comer, ven, déjalo ahí ahorita más tarde, porque si uno le dice, no sé, voy a tomar un ejemplo, ahí no hay nadie, la niña pues se puede molestar, puede llorar, es mi amigo, como que no hay nadie, y después se puede traumatizar, entonces evadirle el tema, o decirle, bueno, despídete de tu amiguito que más tarde juegan y ven para acá. Creo yo, no soy padre y cada madre deciden cómo obviamente manejar la situación frente a sus hijos, no les digo que tengan que hacerlo así, pero yo sí prefiero en ese caso mentiritas piadosas a los niños y no generarles un trauma, ¿no? Se dice darle manejo. Sí, manejo, que papá, aquí estoy con mi amiguito jugando y uno, miércoles, ¿será que si es un fantasma? ¿Será que ellos ven los fantasmas? Se le fuera. Pero ese es mi consejo para los que tienen niños. No decirles, ¿qué? ¿Te estás imaginando cosas? ¿Te estás enloqueciendo? Deja ver películas de miedo o es un fantasma, porque el niño va, mejor dicho, a crecer asustadísimo. Yo sigo que es como darle el manejo de seguirles el juego un poquito y dicen los papás que tarde o temprano eso va desapareciendo. Sí. El famoso amiguito imaginario. El amigo imaginario. Ay, papá, ¿puedo llevar a mi amiguito al paseo? Y uno, aquí va en el carro con nosotros. Y uno, bueno, sí, está bonito tu amiguito. Sí, llévalo, juega con él. Lo maluco cuando uno siente la mano fría en el cuello. Bueno. Sí, hay que saber manejar eso, porque los niños juegan mucho a su amiguito imaginario, pero para el niño está ahí su amigo. Claro. Ahora, ¿será que sí están viendo a alguien? ¿Será que sí están jugando con alguien que el papá o la mamá no ven? Y el niño juega con él ahí, ay papá, me puedo meter a la piscina con mi amigo imaginario que él está ahí adentro. Y uno pues, sí, dale, pero cuídate, ven, no sé qué. Y hay hasta historias donde realmente el amigo imaginario se basa como se junta, como se vuelve como una masa de energías y empieza a ser un poco real, a mover cosas y todo ese tipo de cosas. Hay leyendas de eso. Ahí empieza a darle mucha vida a los niños, pero hay que manejarlo. Y tarde o temprano, ¿no? Eso es una etapa, una edad en que eso ya desaparece, pero creo que la mayoría hemos tenido amiguitos imaginarios, sobre todo aquellos niños que no tienen hermanos, o el hermano ya es mucho mayor, entonces no tienen con quién jugar, entonces están en la casa solitos, con un carrito, con un muñeco y a lo mejor o llega a la imaginación ese amiguito que juega con él, o llega un fantasmita a jugar con él. Los fantasmas, los niños imaginarios. Vamos a las líneas, Paul. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Ahí se fue alguien. Nos fue por acá. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Fabio Roa. Fabio, ¿desde dónde nos llama? Sí, de Cali. Desde Cali. ¿Cuál es su historia para esta noche? Mucha lluvia. Estaba escuchando el programa hace rato, otra vez entrado con Uber. Ah, bueno. Bueno, cuéntenos. Bueno, hay tantas cosas que contar que no sé por dónde empezar. No sé si los ovnis o el tema de los espíritus. Los ovnis estaría bien. Que ha pasado hace mucho tiempo. Sí. El de los ovnis puede ser. ¿Cuál, perdón? El de los ovnis. No hemos tocado el tema de los ovnis hoy. El de los ovnis, bueno, voy a comentar. Yo hice mi vida he visto 4. Tengo 44 años, ¿no? Bueno, cuéntenos dónde fue el primero. El último fue como más sorprendente. Y lo que ustedes dicen, lo del don, también me tiene como muy, pues, ¿será que sí lo tengo o no lo tengo? Por la situación de los espíritus, ¿no? Sí. Y lo del ovni que yo vi fue en Medellín. Fue un primero hace 4 años más o menos. Sí. Lo vi, ¿no? Sí, lo vi con mi pareja. Es muy extraño, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué pasó eso? ¿Será que sí existe o es una... Con lo que está el tema de ahorita de lo de 5G, supuestamente, pues algo supuestamente de la vaina de tecnología, del futuro, ¿sí? Entonces ahí donde uno queda como inconcluso, ¿sí me entiende? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, sí, señor. Sí, entonces, bueno, yo estaba en ese tiempo era pasando un primero de enero, y yo estaba con mi pareja y nos asomamos, vamos al punto, ¿no? Y nos asomamos y estamos mirando así el panorama, una mañana, usted sabe, en Medellín, bien bonita, ¿no? Se ve la nubecita, el amanecer bien chévere, ¿no? Entonces nos asomamos levantándonos porque yo tenía que ir otra vez a Cali. Sí. Entonces yo iba a recoger un carro en Medellín para traer acá para trabajar, ¿no? Entonces yo estaba en Medellín en ese momento, en la mañana. Entonces mi pareja me dijo, ve, gordo, mire lo que se ve allá. Y yo estaba mirando así y se veía como eso es como no, eso debe ser un ovni. Yo dije ella, porque era como un triángulo, ¿no? Sí. En el aire, ¿no? Estaba así como flotando. Y se estaba mirando así, cuando yo después me quedé mirando, nos quedamos mirando así los dos, y se empezó como a girar así, pero despacito, muy lento. Que en un momento se fue como desapareciendo dentro del cielo. Sí.
Y lo más extraño que eso es lo que me queda a mí, no sé qué opinan ustedes después de que hablemos de lo que comente del tema, se cerró así como pareció como un portal, no sé, y se veía como la línea de fuego y botó un mito, que eso fue lo extraño que yo vi, eso fue uno que yo vi allá en Medellín. Y ese fue uno. ¿Tiene alguna otra historia con encuentros? El otro fue uno que tuve en Girardot. Sí. También fue como para principios de enero. Pero también hace como así más o menos 2 añitos, un añito también. Sí. Sino que no he tenido la oportunidad de hablar del tema, ¿sí me entiende? Sí. Sí he hablado con los grupos de las redes sociales, con alguien de allá de Argentina, si estamos hablando del tema, pero ya que se dio el momento, pues para hablar en ese momento aquí en el programa, ¿no? Claro. Pues para que la gente escuche y que sí existe. Yo era una persona que no creía nada de eso. Y sí existe eso, lo de los ovnis y los espíritus. Y lo de los dones, que usted puede decir una cosa, ay, mire, va a pasar esta cosa y lo pensó y le pasa, ¿sí me entiende? Es como premonición, algo así. ¿Hubo algún suceso que despertara en usted como ese tipo de don o ese tipo de poder para poder visualizar los ovnis o para poder predecir ese tipo de cosas? ¿Algún suceso en el pasado? A mí me ha pasado así varias veces que ya yo hablé con una persona, aquí conocida dentro del carro. Usted dice que en este medio conocemos mucha gente de toda clase, gente, médicos, hasta un loco, como dice el dicho. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces uno escucha a la gente y créame que el tema de la energía yo creo que sí existe. ¿Sí me entiende? Yo creo que es un tema que hay el plano espiritual. ¿Sí? Hay un tema que estoy empezando a leer ahorita, que es un tema que yo no sé, otro día que podamos hablar, lo comento. ¿Sí me entiende? Que eso lo estoy estudiando ahí. Pero ahorita el tema espiritual es muy bonito, a mí me gusta, ¿sí? Sí. Entonces, pues hay un lado oscuro que pues a mí me gusta comentar por programa porque pues ahí puede incomodar a mucha gente, ¿sí? Claro. Pero el tema lo de los ovnis es muy bueno, muy bueno. Y el que yo vi fue en Girardot, sí fue como una forma así de cilíndrica, altísimo en el cielo. ¿En el día o en la noche lo vio? No, en la mañana. Yo estaba en la piscina de un tío, allá en Girardot. Inclusive yo estaba con mi hermano y también mi hermano fue testigo de eso. Y estábamos allá en la piscina y yo miré para el cielo. Yo siempre tengo la costumbre de estar mirando para el cielo. Por eso dice, hay que mirar para el cielo. Sí. A donde ver todas las cosas que pueden pasar en el mundo. Sí. Hasta una estrella fugaz. Usted dice, mire, ¿eso qué será? ¿Un satélite o una estrella fugaz? Y se ven muchas estrellas fugaces, sino que uno nunca mira. Por eso es que yo he visto los ovnis, porque me la paso mirando para arriba, como dice el dicho. Eso es muy cierto, sí. el estar mirando el cielo es clave. Nos la pasamos mirando para abajo el celular y ahí es cuando nos perdemos muchas cosas que pueden suceder. Avanzamos en esta noche, 11:26 minutos. El cartel paranormal está al aire. Antes de recomendarles una película, vamos a oír una historia de alguien. Puede comunicarse al 601-288-4218, 601-287-9731. Cuéntenos su historia. La Mega, buenas noches. ¿Hola? ¿Aló? Sí, aló, ¿quién habla? ¿Aló? Sí, habla con Felipe González. Felipe, bájele el volumen a su radio, por favor, y óigame por el teléfono. Hola. Imposible, se oye pésimo. Quién sabe, le entró con una fallita a la llamada 601-287-9731, 601-288-4218. La Mega, buenas noches. Buenas noches. Gracias, ¿quién habla? Habla Luis Serrano. Luis, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué nos quiere compartir? Bueno, mi historia pasó en el 2015 y 2014 más o menos. ¿Qué sucedió? Prestando el servicio militar. Estuve prestando el servicio en Guainía, Simírida, Guainía. Sí. Fue 4 cosas pasaron en el mismo día. Fue una cosa muy sorprendente. ¿Qué sucedió? Porque comenzando la mañana, eso fue un día martes, un compañero sale a hacer su necesidad a las 7 de la mañana. Sí. Tipo 3 de la tarde, nadie se percataba del compañero, no lo habían visto por ningún lado ni nada. Fue raro. Como a las 4 de la tarde, aparece el compañero con el camuflado todo lleno de barro y el fusil y todo, no sé, parecía como si lo hubiesen arrastrado en el barro o algo así. Sí. El compañero llega todo asustado y nos comenta. Dice, no, es que yo salgo a ensuciar. Y en un momento a otro me aparece una niña
en esta parte donde nosotros prestamos el servicio es puro indígena. Sí. Aparece una niña por ahí tipo de 10 años más o menos. De un momento a otro la niña me hace con la mano como que me siga. Como llamándolo. Sí. Él hace caso omiso a la niña y él comienza a seguirla. Ujú. Cuando él dice que de un momento a otro se perdió, ya no se percataba en qué lugar se encontraba. Sí. Él dice, fue algo muy raro porque de un momento a otro la niña se me perdió y yo también me perdí porque no me percaté por qué lugar me jaló y por qué lugar me guiaba. Y me llevó de un lugar a otro, que es lo más raro, me llevó de un lugar a otro sin yo saber, no me fijaba por dónde iba ni nada. Y bueno, esa fue una. La misma noche de ese día me tocaba prestar centinela tipo 2 de la madrugada a 3 de la madrugada. Sí. Estoy yo en la hamaca cuando de un momento a otro algo me coge por la parte de la parte de abajo, por algo, pero no sé, que me dio un escalofrío que la piel se me erizó y me puse de un momento a otro frío, pero frío. Eso fue muy raro. Y en mi camuflado yo tenía una mechera. ¿Se acuerda que la mechera hay unas que traen unos foquitos? Sí, señor. Unas lámparas. Sí. Claro, yo inmediatamente así, con rapidez, saco mi mechera y oprimo el botón y alumbro a ambos lados para ver y nada. Se me hizo raro. Bueno, pasó ahí mismo como a la hora, me tocó estar centinela. Y en la mayoría de esa parte uno acampa con los compañeros que le toca entregarle turno. Como a 4 metros de donde acampaba mi compañero, tocaba prestar centinela. Y en esa hora estoy en mi puesto de centinela, cuando ya se me acaba el turno ya para entregar. Y intento devolverme nuevamente a buscar al compañero para entregarle el turno. Y les cuento que en ese lugar yo caminaba de un lugar a otro y no encontraba el cambucha de mi compañero. Jalaba de un lado a otro y seguía y paraba en el mismo lugar donde presté centinela. Y daba y giraba. Yo sentía que caminaba lejos, caminaba harto. Y estaba caminando, era en círculo. Y de un momento a otro en el mismo lugar, y en el mismo lugar. Sí. Y ahí, de un momento a otro sí, presté como la mitad del turno de mi compañero. De tanto buscar, y de un momento a otro recé el Padre Nuestro. Cuando así me calmé, esperé un momento, y yo, bueno, a lo que Dios quiera, dije. Cogí de un lugar a otro sin necesidad de mirar y miraba la luna a ver cómo es. Claro, como tipo 3 de la madrugada. Miraba la luna y la luna oscura, pero oscura que no se veía nada. Pura selva, puro monte. Y yo, bueno, a lo que Dios quiera. Y recé y cogí, y dije, por aquí tiene que ser. Cogí hasta llegar nuevamente a donde estaba mi compañero y le comenté, yo le decía, no, tú sí eres mentiroso, tú lo único que quieres es asustar a uno, que no sé qué, que esto, que lo otro. Yo, no, es en serio, ¿tú crees que es mentira? ¿Yo para qué me voy a poner a jugar con cosas que, mejor dicho, no, que no debería? A la mañana siguiente nos cuenta un cabo que se encontraba con nosotros, ¿no? Sí. Me pasó algo muy raro, tipo 2 de la madrugada, que me levanto a orinar. Con la linterna alumbro y se me aparece una mujer muy hermosa, pero muy hermosa, como de donde estoy orinando, como a 5 o 6 metros más o menos. Él dice, y de un momento a otro bajo la linterna, cuando nuevamente vuelvo a alumbrar donde se encontraba la persona, me dice que de un momento se perdió la mujer, que no la volvió a ver más, pero me dice, era una mujer muy linda, que se me hizo raro
tipo 2 de la madrugada, por ahí en esas horas metida en la selva, eso es mejor dicho, que no es para creer, decía él. Pero fue algo que, mejor dicho, fue una historia de locura, que pasaron 4 cosas en un mismo en día. la misma noche. Mega, buenas noches. Aló, la Mega. Hola. 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 Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Escúcheme por el teléfono. Bájale su radio. Muchas gracias. A ver, otra llamadita al 601-288-4218. Alguien que me quiera llamar para ir cerrando esta noche antes de ir a YouTube a saludar a nuestra hinchada que está ahí en el canal La Mega. Echar algunos saluditos. La Mega, buenas noches. Aló, La Mega. Sí, gracias. ¿Con quién hablo? Con Carlos. Carlos, ¿qué le pasa? ¿Está triste? ¿Está ya dormido? ¿Está asustado? ¿Qué le pasó? No, Trinito, lo que pasa es que yo fui militar y en el momento estoy en la cárcel, ¿sí ves? ¿Está en la cárcel? Sí, fui militar y en el momento pues estoy en la cárcel y quería contar una historia. Claro. Cuando estaba en el ejército. Claro, ahí lo oímos. A ver, adelante. 5 años había activo y estaba en la Macarena Meta. Sí. Estaba de servicio en la selva del Yarí. Sí. Siendo como a las 10:30 recibo yo turno. ¿Me puedo hablar un poquitico más fuerte? Que siendo por ahí las 11:30, estando yo en el ejército todavía, era de la brigada móvil 3 en la Fura, me tocaba la jurisdicción de la Macarena. Pues recibí yo guardia como a las 10:30, siendo como a las 11 aproximadamente, pues yo estoy en el puesto de guardia, ¿no? Sí. Ya escucho a un amigo mío como teniendo una parálisis de sueño. ¿Aló? Paul, Urrego, muchas gracias por la producción y estar Dani, aquí. Firmes. Y a todos ustedes, antes de viajar a algún lugar paranormal, darles las gracias por compartir otra noche con el Cartel de la Mega. Mañana es de las 7 de la noche. Bueno, mañana es de las 6:30. Realmente Colombia contra Venezuela, a ver si pasamos al repechaje. Sí. Hacerle fuerza a que Colombia gane y que Perú no gane. Eso es lo que se necesita, que Colombia gane y que Perú no gane. Esa es la fácil. Bueno, mañana a las 6:30, no se pierdan el partido. Estaré invitando a Chirri para transmitírselos a ustedes, narrárselos, comentarlo y demás. A todos, una feliz noche y que en paz descansen.